Buen día, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy buenos días a todos. Bueno, imagino que ya les salió la notificación de que estamos siendo grabados, así que vamos a dar comienzo a la clase número 6, que corresponde a grids. Bien. ¿Alguno tiene idea de grids? ¿Qué es grid? ¿O ha escuchado el nombre por ahí de grids? Bueno, como podemos ver el temario del día de hoy, vamos a estar viendo lo que es grid, ¿sí? Grid, la diferencia, bueno, la diferencia o ventaja y desventaja de grid y flexbox, ¿sí? Y grid por áreas, ¿bien? Sí, es como para hacer, por así decirlo, una cuadrícula. Muy bien, Osvaldo. Bueno, objetivos de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a conocer lo que viene siendo grids, ¿sí? Comparar el alcance de grids y flexbox, ¿sí? Aplicar las nuevas formas de modelar con grids, ¿bien? Bueno, antes de comenzar, como es costumbre, y ya lo saben, ¿sí? Ya sepan que tienen un glosario, ¿sí? Con las definiciones que hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Siempre hay un glosario que corresponde a la clase anterior. Por ejemplo, en la clase anterior vimos lo que era flexbox, ¿sí? Vimos las propiedades de column reverse, flex wrap, wrap reverse, ¿sí? Row reverse y column, ¿sí? Veamos qué más vimos. Vimos Flex Flow, vimos Justify Content, vimos Flex Start, Flex End, Flex Center, ¿sí? Obviamente todos estos valores son correspondientes al atributo, perdón, al... Ahí no me sale el nombre. Son valores de Justify Content, ¿bien? Bueno, Space Between también es un valor que se le puede dar a Justify Content, Space Around también es un valor que se le puede dar a Justify Content, Space Evenly, sí, también a Justify Content. Y bueno, por otro lado teníamos también con Align Items el valor Stretch, ¿bien? Vimos también lo que era Align Content, la propiedad Order, ¿sí? Con la propiedad Order, no sé si la recuerden bien, ya que era una diapositiva y no hicimos mucho hincapié en eso, pero básicamente con la propiedad order, si teníamos varios elementos y a alguno le poníamos, por ejemplo, order -1, se iba a posicionar en la primera posición porque era la de menor orden, ¿bien? Después seguía la de orden 1, 2, 3, etcétera, ¿sí? Le pueden poner orden 999 y este elemento siempre se va a posicionar último, ¿bien? Era para eso que funcionaba. Bueno, flex basis no lo vimos, flex row tampoco y flex shrink tampoco, ¿bien? Bueno, mapas de concepto con respecto a grids. Bueno, vamos a ver qué es la implementación, por qué grids, ¿sí? Y que Flexbox no es lo mismo que grid, ¿bien? Son similares pero no iguales. Ahora vamos a ver las ventajas que tiene grid, ¿ok? ¿Qué es grid? Dice que CC-Grid es el sistema de maquetación más potente que hay disponible, ¿sí? Y es correcto. Se trata de un sistema en 2D que permite definir filas y columnas. Bien, con esto vamos a poder hacer casi como una especie de tablas, ¿sí? Una tabla de tantas filas y columnas como nosotros definamos y queramos, ¿sí? Y bueno, a diferencia de Flexbox, que funciona en una única dimensión. Ya vamos a hacer hincapié en este punto. Bien. Con Flexbox nosotros teníamos un contenedor padre, teníamos varios elementos, pero estos elementos únicamente los podíamos acomodar ya sea hacia la derecha o al revés, ¿sí? Hacia abajo o hacia arriba, pero siempre en un sentido, ¿sí? Eso se le llama unidimensional. Ahora lo vamos a ver, ¿bien? Dice que Grid Layout permite alinear elementos en columnas y filas. Sin embargo, son posibles más diseños con CSS Grid que como lo eran con las tablas. Bien, como les comenté, las tablas en HTML están obsoletas. Bien, pero con Grid ya es una solución muy potente. Bien, por ejemplo, los elementos secundarios de un contenedor de cuadrícula podrían posicionarse de manera que se solapen y se superpongan, similar a los elementos posicionados en CSS. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de lo que, no, lo que podemos realizar, lo que viene siendo con grids, ¿bien? Dice que el CSS Grid se puede utilizar para lograr muchos diseños diferentes. Se destaca por dividir una página en regiones principales o definir la relación en términos de tamaño, posición y capa entre partes de un control. Bien, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo con Grid podría definir lo que viene siendo 4 columnas. Fíjense que yo acá tengo un contenedor padre, ¿sí? El cual este contenedor padre tiene la propiedad display con el valor grid, ¿sí? Y fíjense que de alguna forma este grid hizo una grilla de 4 columnas. ¿Lo ven? Miren, una, dos,
3 y 4. Bien. Acá está la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. Bien. Y fíjense que se dividió entre filas, ¿sí? Fila 1, fila 2, fila 3. Bien. Y bueno, de alguna manera hace que ocupe la parte de arriba, todo el header, ¿no? Que de alguna manera ocupe estas dos cuadrículas, main, que de alguna manera ocupe la última cuadrícula, sidebar, que esta quede vacía, ocupada por algo vacío, ¿sí? Y que la última quede ocupada por footer, ¿lo ven? Hasta que aparece sidebar. Generalmente, sí, ahora que haces mención, no hemos visto sidebar, ¿bien? Pero generalmente se utiliza como un submenú ahí secundario para navegar de manera interna en un sitio web o para poner publicidad, ¿bien? Implementar grids, position, flow, elementos de bloque, elementos de línea. ¿Es suficiente crear un layout, estructuras para páginas web actuales? ¿Y Flexbox? ¿Necesitaremos algo más potente para estructuras web? Bueno, bueno, acá dice implementar grid. Sí, los complementos vistos anteriormente suelen ser insuficientes o a veces un poco complejos para crear un layout o estructura para páginas web actuales, ¿sí? Si ya saben que crear un sitio web con, qué sé yo, display inline block, position float, position esto, position lo otro, es bastante complejo. Y las soluciones más fáciles, como lo vimos en la clase anterior, una de ellas era Flexbox. La más potente actualmente es Grids, ¿bien? Dice que Fleco fue una gran mejora, pero está orientada a estructuras de una sola dimensión. Esto es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que Flexbox es de una única dimensión, que ahora vamos a hacer hincapié en la siguiente diapositiva. ¿Bien? ¿Por qué grid? CSS surge de la necesidad de algo más potente y toma las ventajas del sistema de Flexbox, sumándole muchas mejoras y características que permiten crear muy rápido cuadrículas sencillas y potentes. Grid toma la filosofía y la base del sistema de Flexbox. Esto no significa que lo reemplazan, sino que pueden convivir. Y es correcto, ¿sí? Ahora vamos a hacer hincapié en eso. Por ejemplo, si yo tengo una grilla, ¿sí? Una tabla cualquiera, ¿sí? Dentro de cualquiera de esas celdas, yo también podría definir adentro un contenedor padre que tenga un display flag tranquilamente, ¿sí? Y adentro podría acomodar yo elementos, ¿sí? Con mi display flag, ¿ok? Es decir, que pueden convivir entre ellos, no hay ningún tipo de problema, ¿bien? Bueno, acá tenemos diferencia entre Flexbox y Grid. Acá está una diferencia bastante clara, ¿no? Bueno, como podemos observar, ¿sí? Con Flexbox es unidimensional, ¿sí? Que solamente va en un sentido, ¿sí? Mientras que con Grid, ¿sí? Es bidimensional. Podemos manipular elementos tanto verticalmente como horizontalmente. Con Flexbox o hacemos una o hacemos la otra, no ambas a la vez, ¿sí? Bueno, acá un mensajito bastante claro, ¿no? Ambos son mucho más potentes que cualquier técnica que haya existido antes, ¿bien? Bueno, acá otra vez vuelvo a mencionar la misma diferencia que acabo de hacer hincapié yo, que Flexbox es unidimensional, ¿sí? Acomoda los elementos de manera horizontal o vertical, ¿sí? Con Flex Direction Column, por ejemplo. Y bueno, acá otra vez grids, ¿sí? Que podemos manipular los elementos de manera horizontal y vertical a la vez, ¿bien? Bueno, acá otra cosita más de lo que les mencioné, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un layout, ¿sí? Una estructura web, ¿sí? En la cual, como podemos observar, ¿cuántas columnas hay acá y cuántas filas creen que hay acá? A ver si me lo pueden escribir en el chat. ¿Nadie se anima? Arriesguen. Vean. Esto es de dos filas, ¿sí? Fíjense. Miren. Acá tenemos una fila. Perdón, son tres filas, no dije nada. Tenemos lo que viene siendo, a ver si puedo hacerlo color azul, creo que se nota más. Ahí va. Tenemos tres filas, ¿no? Y dos columnas, ¿lo ven? Miren, acá tenemos la primera columna, segunda columna, ¿sí? Y acá tenemos lo que viene una fila, dos filas, tres filas, ¿bien? Entonces de 2 por 3, ¿bien? Y bueno, acá lo que nos dice es que, por ejemplo, luego de haber generado esta grid layout, ¿sí?
Nada, Flexbox puede convivir adentro. Fíjense que acá tiene hecho la barra de navegación, ¿sí? Con Flexbox. Bien, que vimos cómo hacer una barra de navegación con Flexbox. Bien, propiedades del padre. Bueno, obviamente tenemos que activar la cuadrícula de grid utilizando sobre el elemento contenedor, ¿sí? Sobre un elemento contenedor, un elemento padre, ¿sí? El que va a contener todos sus hijos. La propiedad display con el valor grid, ¿sí? O el valor inline grid. Sepan que ni existe. El primero de ellos permite que aquella aparezca encima o debajo del contenido exterior, en bloque, mientras que el segundo permite que la cuadrícula se vea a la izquierda, derecha, en línea del contenedor exterior. ¿Bien? Bueno, ahí vemos. Propiedades del padre. Bueno, cuando decimos propiedades del padre, nos referimos a que el padre, ¿sí? Va a actuar de alguna manera, le va a decir a sus hijos que se acomoden de cierta manera, ¿no? Si la grilla está así, por ejemplo, nosotros con el padre vamos a indicarle si queremos que se indiquen todos al principio, ¿sí? O que se pongan todos al final, ¿sí? O que se ponga uno que otro al centro, ¿por qué no? Bien. Bueno, eso vamos a ver con las diferentes propiedades de los padres. Pero antes de eso, bueno, tenemos que aprender a definir cómo realizar una de estas grillas, ¿bien? Y bueno, para eso existen las propiedades que vienen siendo eh, grid template columns, grid template rows, ¿sí? Grid template areas, grid column gap y grid row gap, ¿bien? ¿Qué es grid template column? Bueno, con grid template columns nosotros vamos a poder establecer el tamaño de cada columna, ¿bien? Es decir, que si nosotros queremos realizar una tabla de 3 columnas, ¿sí? Con grid template column yo puedo definirlo, ¿bien? ¿Cómo lo defino yo? Por ejemplo, si quisiera definir 3 columnas exactamente iguales, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, la clase padre, y dentro de la clase padre yo tendría grid template column, ¿sí? Y acá yo debería definir 3 columnas. Bien, ¿cómo defino 3 columnas? Definiendo 3 tamaños. Por ejemplo, podría poner 100 píxeles a la primera columna, 100 píxeles a la segunda columna y 100 píxeles a la tercera columna. Bien, con eso yo ya definí una grilla de 3 columnas. Bien, pero si queremos que sea escalable, tipo responsive, ¿sí? Podría ser una fracción, una fracción, una fracción. ¿Bien? ¿Una fracción de qué? Una fracción con respecto a su padre. Si su padre mide 300 píxeles, ¿sí? Con padre me refiero a todo este contenedor. ¿Bien? Si su padre mide en total 300 píxeles, y bueno, cada columna va a valer 100 píxeles. ¿Bien? Obviamente que si el navegador luego se agranda o se achica, ¿sí? Va a ir escalando y siempre va a quedar exactamente igual, porque le estamos indicando una fracción y una fracción. ¿Bien? Si yo quisiera definir ahora 4 columnas, digo 4 filas, ¿sí? ¿Qué propiedad debería de utilizar? Bueno, acá me quedaron desiguales, pero imaginen que estas 4 filas son exactamente iguales. ¿Bien? Entonces yo para definir lo que vienen siendo las columnas, digo las filas, ¿sí? Utilizo la palabra grid template rows. ¿Bien? Y acá podría definir otra vez una fracción para el header, ¿sí? Pero quizás yo en section quiero que sea un poquito más grande, ¿verdad? Quiero que me ocupe más espacio. Por lo tanto, podría poner, por ejemplo, 3 fracciones y al footer una fracción. ¿Bien? Para el header una fracción que se va a posicionar en la parte superior, ¿sí? Para section, 3 fracciones, ¿sí? Por ejemplo, que me ocupe esto, pero 3 veces, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, todo esto va a ser un section. Ahora, otra vez lo mismo, 3 fracciones. Y bueno, acá, otra vez lo mismo. Y aquí abajo, al final, esto va a medir lo mismo que el header, ¿verdad? Porque es una fracción. ¿Bien? ¿Lo ven? Entonces esto me ocupa ese espacio. Bueno, es bastante complejo de ver, ¿sí? ¿Por qué no vimos esto al principio? Y bueno, Flor, haciendo hincapié a tu pregunta, vamos a ver siempre soluciones incluso más fáciles, ¿sí? Bueno, esta es la más fácil de CSS. Después vamos a ver, por ejemplo, cosas hechas por otras personas y cómo implementarlas. Y vas a decir, ¿por qué no vimos esto al principio? Y bueno, porque se parte siempre de una base. Bien. No vimos las demás formas de crear grid template areas, ¿sí? Yo con grid template areas voy a poder definir
una grilla, ¿sí?, de posiciones, por ejemplo, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8 y posición 9. Y yo, por ejemplo, voy a poder decir que en la posición 1, 2 y 3 voy a poder ocupar lo que viene siendo mi header, entonces lo pongo ahí. Después en posición 4, 5 y 6 voy a poder decir que en la 4, por ejemplo, 4 y 5 quiero, por ejemplo, lo que viene siendo mi section, ¿bien? Puedo decir que en la posición 6 se me acomode mi aside, ¿por qué no? Y en la posición 7, 8 y 9 poner mi footer, ¿bien? Entonces, con Grid Template Areas se maneja algo así, ¿bien? Y bueno, ya hemos visto la propiedad gap, ¿verdad? En Flexbox. Quedaba por ahí un espaciado entre medio de los elementos. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Va a ser un espaciado entre las columnas, ¿sí? Un espaciado entre las filas. Bien, esto es como darle un margin de 10 píxeles. Si yo le pongo, por ejemplo, grid column gap, 10 píxeles, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, lo que viene siendo un espaciado de columnas, ¿ven? Esto debe ser aproximadamente 10 píxeles. Y acá tenemos uno de filas, ¿ven? Que también debe ser aproximadamente entre 10 y 5 píxeles. ¿Ok? Bueno, el objetivo. Este tipo de estructura no es posible con Flexbox, y es correcto. Recuerden que yo en Flexbox les dije, y bueno, podríamos hacer algo responsive así. Le dije, no, esperen, me estoy adelantando, esto es con Grid. Bien, así es como esta estructura la podemos hacer fácilmente con Grids. Bien, podríamos definir, por ejemplo, acá, 3 columnas, ¿sí? Y podríamos definir posteriormente 1, 2, 3 y 4 filas, ¿lo ven? Entonces acá, generando una estructura de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, con fracciones, yo podría hacer que esto escale, ¿no? Porque fracciones es una unidad que puede escalar justamente, no como píxeles que es una medida absoluta. ¿Bien? Filas y columnas explícitas. Y déjenme tomar un poquito de agua. Bien, ahí va. Filas y columnas explícitas. Es posible crear cuadrículas con un tamaño definido. Para ello solo tienes que usar las propiedades CSS Grid Template Columns, ¿sí?, y Grid Template Rows, las cuales sirven para indicar las dimensiones de cada celda de la cuadrícula, diferenciando entre columnas y filas. Bien, tenemos propiedades Grid Template Columns y Grid Template Rows, ¿sí? Que acá, como ya lo vimos en un ejemplo anterior, ¿sí?, establece un tamaño de las columnas, ¿sí?, en el eje horizontal. Bien, y establece el tamaño de las filas en eje vertical. Bien, esto es exactamente el ejemplo que les dibujé hace un ratito, ¿sí? Bueno, filas y columnas explícitas. Veamos la forma más simple de crear una grilla, especificando cuántas columnas y filas queremos. Por ejemplo, si analizamos acá, ¿sí?, definió dos tamaños en la propiedad Grid Template Columns. Bien, le puso 300 píxeles, ¿sí?, a la primera columna y 100 píxeles a la segunda columna. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera un contenedor padre, bien, fíjense bien esto. Voy a dibujar la etiqueta section, ¿bien? Este es section, es un contenedor, ¿bien? Y adentro tengo 1, 2, 3, 4 elementos, ¿bien? Y fíjense en lo que dice acá. 300 píxeles y 100 píxeles, ¿bien? Quiere decir que si esto mide 400 píxeles, ¿sí?, sería algo así, ¿verdad? Entonces, de esta manera, la última columna mediría 100 píxeles y esta otra columna mediría 300 píxeles. Y ahora, con Grid Template Rows, dice 40 píxeles y 100 píxeles, ¿bien? De cada una de las rows. Entonces acá, por ejemplo, podría ser esto. La primera sería en 40 píxeles, ¿bien? Y esta última sería en 100 píxeles, ¿ok? Sé que no es proporcionalmente igual, ¿sí? Pero se guían por los valores, ¿bien? Entonces, de esta manera, el ítem 1 me aparecería aquí, ¿sí? El ítem 2 aquí, ¿sí? El ítem 3 aquí y el ítem 4 aquí, ¿bien? Bueno, acá lo tienen dibujado, no sé para qué lo dibujé. Me quiero matar ahora mismo. Bueno, acá está, filas y columnas explícitas, ¿ven? Acaba de hacer la estructura igual que nosotros, pero mejor. Filas y columnas explícitas. Bueno, unidad creada para ser utilizada en Grid.
fracción. Bueno, esto es lo que les explicaba hace un ratito, ¿no? Que las fracciones, justamente, cuando ustedes tienen un 100% de algo y dicen que quieren, no sé, 3/4, ¿sí? 3/4 es una fracción, por lo tanto, 3/4 ocuparía 3/4 partes de un entero, ¿verdad? Bueno, acá fracciones se aplica de la misma manera. Divide un 100% en la cantidad de fracciones que vos les digas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un 100%, ¿sí? Para columnas, ¿bien? Me dice que dos fracciones, ¿sí? Porque en total son tres fracciones. Entonces, 2/3 se van a utilizar para lo que viene siendo para la primera columna, ¿bien? Y una fracción para la última columna. Y acá para las filas me dice algo similar. Me dice que tengo cuatro fracciones, ¿no? 3 más 1, 4. Entonces, 3/4 fracciones la voy a utilizar para la primera fila y una fracción para la última, ¿bien? Y así es como quedaría esta grilla, ¿sí? Y acá lo tenemos dibujado nuevamente, ¿sí? Entonces no me voy a poner a explicar acá de nuevo lo mismo. Bien. Filas y columnas explícitas. Bien. Cuando creamos, obviamente le damos propiedades a nuestro display, a nuestro contenedor padre, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo escribe para una clase, ¿bien? Dice .grid y le dice display grid. Por lo tanto, ya estamos con display grid, ya podemos utilizar la propiedad grid template column y grid template row, ¿bien? Pero quizás no es muy conveniente a veces escribir grid template columns, y si queremos 12 fracciones no podríamos decir una fracción, 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 una fracción. Parezco disco rayado. Pero bueno, no vamos a definir así si queremos 12 columnas, ¿sí? La forma abreviada de hacer esto es esto. ¿Bien? Repeat es una función de CSS que recibe la cantidad de veces que querés repetir, por ejemplo, un valor. Acá tranquilamente, en vez de una fracción, podría ser 100 píxeles. ¿Por qué no? ¿Bien? Entonces, nada, acá, por ejemplo, puso una fracción. Entonces, por lo tanto, acá estoy creando 12 veces, ¿sí? Una fracción. Y acá, más de lo mismo. Le estoy diciendo que quiero 12 veces una fracción. Por lo tanto, voy a tener 12 columnas y 12 filas. Por supuesto, no voy a dibujar eso. Ya vimos que siempre está dibujado en la diapositiva inferior y aquí está. ¿Lo ven? Fíjense que acá tiene 12 columnas, ¿sí? 1, 2, 3 hasta la 12, ¿bien? Y 12 filas. 1, 2, 3 hasta la 12. ¿Sí? Un bajón no lo dibujó el profe. Ahora veremos otra forma de crear villas. No sea vago, me dice. Bien. Grid por áreas. Ahora haremos otra forma de crear guillas, de una forma más flexible. Es posible indicar el nombre y la posición concreta de cada área de la cuadrícula. Utilizar la propiedad de Grid Template Areas, donde debes especificar el orden de las áreas. Luego, en cada ítem hijo, usarás la propiedad Grid Area para indicar el nombre del área en cuestión. Bien, esta explicación ni yo entendí que acabo de leer. Bien, ahora se los explico. De esta forma es muy sencillo crear una cuadrícula. Ah, ya ven, ya me acordé. Bien. Vieron que hace un momento yo les dije que podemos crear grillas a través de posiciones. Le digo, en la posición 1, tal elemento. En la posición 2, tal elemento. En la posición 3, tal elemento. Bueno, mediante posiciones nosotros vamos a poder definir qué elemento, por ejemplo, qué div o un header o qué footer queremos que vayan en tal posición. Bien, mediante posiciones podemos definir qué es lo que queremos armar. Créanme que no van a utilizar ustedes mucho lo que viene siendo grid, template, columns y rows, si es que para definir grillas, ¿bien? Lo que más van a utilizar es grid template áreas, ¿bien? ¿Pueden trabajar en conjunto con row y column? Sí, pueden trabajarlo. Pero ahora vamos a ver, porque me estoy adelantando bastante y ni siquiera saben qué es grid template áreas, ¿bien? Bueno, acá es lo que les mencionaba, ¿bien? Grid por áreas. Bueno, acá podemos observar que existe grid template áreas y está definiendo, por así decirlo, una estructura. Bien, fíjense en lo siguiente. Acá me dice, a través de grid template áreas, fíjense que abre comillas, ¿sí? Muy importante cómo se escribe grid template áreas. Abre comillas, define una posición, ¿sí? Acá tranquilamente, en vez de nav, se podría llamar fulanito, ¿sí? No necesariamente porque se llama nav, va a ir ahí la etiqueta nav.
simplemente esa palabra que está ahí es representativa a lo que quiere poner exactamente ahí. ¿Bien? Bien, fíjense en que acá define, ¿sí?, una fila. ¿Cómo sabemos que define una fila? Define una fila porque con grid template areas podemos observar que está escrito entre comillas dobles. ¿Lo ven? Comillas dobles, comillas dobles. Entonces, esto es una fila. Esto es otra fila. Esto es otra fila, ¿sí? Y esto es otra fila. Por lo tanto, acá tenemos 4 filas. ¿Bien? Acá lo importante de esas 4 filas, vamos a hacer de cuenta que esto es exactamente igual, ¿sí? Es importante también la distribución de las columnas, ¿bien? Por un espacio se connota lo que viene siendo la columna. ¿Lo ven? Miren, fíjense, acá tenemos la primera columna, ¿sí? Y la segunda columna, que acá me va a quedar chueco, sí, pero esto no va a quedar chueco, obviamente, cuando se utilice, ¿verdad? Esto va a quedar simplemente así, ¿bien? Pero por un tema de prolijidad, yo lo voy a poner ahí. ¿Ok? Entonces tenemos la columna 1, la columna 2 y la columna 3. ¿Bien? Y tenemos ¿cuántas filas dijimos? 4. ¿Ok? Entonces, mediante estos nombres podemos indicar posiciones. Entonces yo le estoy diciendo que en la primera columna, ¿sí?, toda esta columna de acá me ocupe lo que viene siendo la barra de navegación. Por lo tanto, si yo tuviera que dibujar esto, ¿sí?, lo que estoy diciendo es que para la primera columna, ¿sí?, en mis 4 filas, yo voy a tener lo que viene siendo mi barra de navegación. Bien, todo esto es la barra de navegación. ¿Dónde quiero ocupar el header? Bueno, como tengo tres columnas y 4 filas, ¿sí?, en la primera columna dijimos la barra de navegación. En la primera fila y en la columna 2 y 3 vamos a tener lo que viene siendo el header. Acá mismo lo dice. ¿Sí? Header, header. Entonces esto va a ocupar el header. El footer, ¿cuál va a ser? Las últimas 2 posiciones. Acá y acá. ¿Lo ven? Productos y servicios. Productos y servicios. ¿Sí? Publicidad, publicidad. Y bueno, acá publicidad y publicidad. ¿Bien? De esta manera nosotros estaríamos generando la estructura como queremos representarla exactamente. ¿Lo ven? Y fíjense, ¿sí?, que yo bien, ¿cómo asigno esas posiciones? Para poder asignar esas posiciones, ¿sí?, porque yo voy a tener, por ejemplo, mi header, ¿sí?, la etiqueta header, ¿ok? ¿Cómo le digo a mi etiqueta header que va a ocupar esta posición? Bueno, recuerden que esto es un nombre representativo. No porque diga header significa que es la etiqueta header, ¿bien? Este header hace referencia a una posición, ¿bien? Y la posición se la define, ¿sí?, se le indica mediante el grid area, ¿ok? Es decir, que acá, en vez de llamarse header, si se llamara, por ejemplo, posición 2 y posición 2, ¿sí?, acá no iría header, sino que iría posición 2, ¿bien? Es un nombre representativo, ¿sí? No porque se llame header quiere hacer referencia a header, ¿bien? Eso es importante. Y bueno, por supuesto que ustedes también pueden definir la cantidad de columnas, digo, de filas y columnas, ¿bien? Obviamente tiene que coincidir tanto el row como el column con el grid template area, si no van a definir cualquier cosa, ¿bien? Si a uno le definen 2 filas y al otro le definen 3 filas, ¿sí?, obviamente esto va a andar mal. Y bueno, acá es un poco de lo que les hablaba, pero más prolijo. Acá, grid por allá. De esta forma se aproxima a lo que queremos inicialmente. Solo nos faltaría darle unas decoraciones. ¿Bien? Bueno, acá como podemos observar, ¿sí?, para la primera columna está la barra de navegación, ¿sí? En la primera fila se encuentra el header, después section, la otra section que acá sería servicios realmente, ¿no? Acá sería servicios, ¿bien? Pero como les dije, es un nombre representativo, no necesariamente representa a la sección, a la etiqueta section, ¿bien? Acá está el pie de página, footer, y por último, aside, ¿sí? Lo único que no se puede realizar en grid es que si ustedes acá ponen publicidad acá, ¿sí?, fíjense que esto de alguna manera cumple como que como un rectángulo, ¿sí?, cuadrado, ¿bien? Ustedes no pueden poner acá publicidad también. No pueden realizar este tipo de forma, ¿sí? Siempre es un rectángulo o un cuadrado, ¿bien? Entonces, mucho cuidado con eso de definir así publicidad y que quieran que ocupe este espacio también, ¿bien? Eso no es posible, ¿sí? Gridception. Bueno,
Grid por área. La cuadrícula tiene todas sus celdas una a continuación de la otra, aunque sería posible darle un margen a las celdas dentro del contenedor. Existe una forma más apropiada, evitando los problemas clásicos de los modelos de caja, los huecos. Bien. Con grid column gap, ¿sí? Y row gap, ¿sí? Con esas dos propiedades. Por ejemplo, si yo digo grid column gap, ¿sí? 10 píxeles, lo que va a hacer es que me va a dar un espaciado de 10 píxeles entre las columnas. ¿Lo ven? Acá tengo la primera columna, la segunda columna y la tercera columna, ¿sí? Como podemos observar, hay un espaciado de 10 píxeles entre medio de ellos, ¿sí? Y bueno, lo mismo para las row, ¿no? Mira esos ravioles. Acá tenemos, ya me olvidé la propiedad. Grid row gap, ¿sí? Grid row gap, bien, 15 píxeles. Y como podemos observar, hay un espaciado, ¿sí? Entre las filas. Bueno, fila 1, fila 2 y fila 3. Y hay otro espaciado. En la propiedad de Grid Template Areas también es posible indicar una palabra clave especial. Bien. Si yo indico la palabra clave non, ¿sí? Indica que no se colocará ninguna celda en esa posición. Es decir, que si yo acá pongo la palabra none, ¿sí? Non, ¿sí? Acá no va a ir absolutamente nada. Bien. Y si pongo un punto, va a ir un cuadrado rectángulo vacío, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, de esta forma, acá lo vuelvo a mencionar, ¿sí? Con las propiedades con la propiedad gap, ¿sí? Se aproxima un poco más a lo que queremos, ¿sí? Ahí hay un espaciado, acá hay otro espaciado, acá hay otro espaciado, acá hay espaciado, espaciado, ¿sí? Hay espaciado por todos lados, ¿no ven? Bien, grid por áreas. Llevemos a práctica, ¿sí? Agregando más estilos al padre, al contenedor, y verificando qué tienen las propiedades grid row gap y grid column gap, para hacer separaciones entre las columnas o filas según el caso. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo, ¿sí? De esto, si quieren lo pueden copiar y pegar en Visual Studio Code y les va a funcionar, ¿sí? Por ahí yo les recomendaría que le pongan algún tipo de colorcito al background. ¿Bien? Ahora vamos a ver igual un ejemplo práctico más adelante. Síguense tranqui. ¿Alguien abre el micro? Me parece a mí. 1, 2, 3 personas abrieron el micro. Los voy a mutear. No tengo nada contra ustedes. Ahí va. Posición de hijos desde el padre. Bien. Bueno, obviamente, como Flexbox, recuerdan que nosotros le dábamos una propiedad al padre, ¿sí? Y tenía un comportamiento a los hijos, como por ejemplo, mandarlos al final, ¿sí? Mandarlos al final también, pero de manera vertical, ¿sí? O mandarlos al centro, en el centro, por ejemplo, ¿no? Con Justify Content los manipulábamos de manera horizontal, ¿bien? En este eje le podemos decir, andate al final, anda al principio, anda al medio. También con Align Item le podríamos decir, ubicate al principio, ubicate al principio, en el medio o al final también. ¿Recuerdan? Bueno, con grid también se puede eh, manipular lo que vienen siendo los elementos hijos, bien, desde el padre. Dice, existen propiedades que se pueden utilizar para colocar los ítems dentro de la cuadrícula. Es posible distribuir los elementos de una forma muy sencilla y cómoda. Justify Items y Align Items, que ya conocemos del módulo CSS Flexbox. ¿Ven? Acá también hace hincapié en Flexbox. Bueno, tenemos lo que viene siendo la propiedad Justify Items y Align Items, ¿sí? Acá, no sé si se utiliza Justify Content, creo que se explica más adelante, pero bueno, con Justify Items cumpliríamos exactamente algo similar a lo de Flexbox, ¿bien? Fíjense en que si nosotros utilizamos Justify Items o Align Item, nos dice que la grilla está, pero las celdas se achican, se ajustan, ¿bien? Estas propiedades trabajan sobre las celdas, ¿bien? Es decir, que si nosotros tenemos una cuadrícula, estas propiedades van a trabajar en las mismas celdas, ¿bien? Acá tenemos una celda, por lo tanto, el ítem como que se achica y se ajusta, ¿sí? Fíjense, si ponemos Justify Item Start, ¿sí? Ocuparía todo al principio, ¿bien? Todos los ítems se acomodarían al principio, ¿lo ven? Cada celda está al principio, ¿sí?
Bueno, Justifying Items y Align Items. HTML a utilizar. Bueno, acá podemos observar que tenemos una sección, grid, ¿sí? Con 4 contenedores adentro. Esto podríamos, si fuera una cuadrícula de 2×2, las celdas serían de esta manera, ¿no? Donde el ítem 1 estaría acá, el 2 acá, el 3 acá y el 4 aquí. ¿Bien? Entonces, siguiendo esto, dice Justify Items y Align Items. Obviamente acá tenemos un montón de resultados, ¿no? Por lo tanto, yo no copio y pego lo que viene siendo este código porque ya están hechas las imágenes y esto sería como que copiar y pegar el código y mostrarle exactamente la misma imagen o que se los dibuje yo y que después esté la imagen de nuevamente. Bien, Justify Item y Align Item. Bueno, acá podemos observar, ¿sí? Que tenemos al padre, los diferentes valores que podemos darle al padre. Stretch, Start, End, Center, bueno, acá nuevamente Stretch. Estos son los valores posibles que podemos añadir, ¿no? Puede ser Stretch, ¿sí? Y fíjense que acá utiliza stretch, pero tranquilamente podríamos utilizar o start, o end, o center, o nuevamente stretch que ya está utilizado, ¿sí? Recordemos que stretch lo que hace, ¿sí? Es que si tenemos una celda, rellenarla toda la celda a fuerzas, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos align items. Bueno, acá lo que dice que de manera no solamente horizontal, sino que también vertical, ¿sí? Me rellene ese elemento, ¿bien? Estira la masa, diría Eri Alfonso. Bien. Por supuesto que con Align Item cumpliríamos algo similar a lo de Flexbox, ¿no? Los elementos hijos lo que van a hacer en cada celda, ¿sí? En cada celda de mi grilla, ¿sí? Es decirle posicionate al principio, o al medio, o al final, ¿bien? En cada una de mis celdas. Por supuesto acá también está la propiedad estrecha, ¿bien? Bueno, después tenemos, bueno, acá otra manera de utilizar las columnas, ¿no? Con la propiedad auto-auto, ¿sí? ¿Auto de qué? De automático. Definímelo automáticamente dependiendo del contenido de mi columna. Es decir, que si mi columna ocupa, no sé, este espacio y la segunda ocupa este otro espacio, bueno, esto se va a acomodar de manera automática, ¿bien? Generalmente tiende al 50-50 esto. Bueno, y acá vamos a jugar un poco con lo que viene siendo los Justify Items, ¿bien? Acá tenemos Justifying Items Stretch, ¿sí? Y como pueden observar, lo estira de manera vertical absolutamente todo para que ocupen todo el contenido de su celda, ¿bien? Tenemos Justify Item Start, ¿sí? Donde, bueno, obviamente tenemos acá lo que viene siendo la grilla, obviamente de 1, 2, 3 columnas y 3 filas, ¿sí? Y yo con Justify Items al contenedor, le digo Justify Item Start, ¿sí? Y todos los elementos los posiciona al inicio de la celda, ¿sí? Tengo la celda y los posiciona al inicio. Tengo la celda y lo posiciona al inicio. ¿Bien? Em, Bien, acá tenemos Justify Items End y lo mismo que Start, pero de manera contraria, ¿no? Al final. End significa fin, ¿sí? Entonces al final está la celda y se encuentra posicionado al final. Bien. Lo mismo con Center. Tengo la celda y se centra. Quizás para hacer una tabla, no sé, de precios de algo, podrían utilizar esto, ¿no? ¿Por qué no? Después tenemos Align Item Stretch, ¿sí? Que bueno, esto ya es de manera vertical, ¿sí? Que lo rellena verticalmente. Y bueno, lo mismo que con Flexbox, ¿sí? Como pueden observar, ¿sí? Los acomoda, ¿sí? Al principio, ¿lo ven? En cada celda. Bastante entendible creo que es esto, creo que no necesita ni siquiera explicación, pero por si acaso lo explico, ¿no? Tenemos esto de manera vertical, ¿sí? Lo posiciona al final, ¿bien? Tenemos un eje, lo posiciona al final, ¿bien? Align Item Center, y bueno, está posicionada lo que viene siendo la celda, y está justamente en el centro. Posición de elementos. Bueno, es posible utilizar las propiedades Justify Content o Align Content para cambiar la distribución de todo el contenido en su conjunto. Puedes hacer pruebas en este enlace. Bien, bueno, acá tienen un enlace donde pueden jugar un poco con lo que vienen siendo las diferentes propiedades de Justify Content y Align Content. Bien, acá tenemos
un elemento padre, ¿sí? Como pueden observar, acá tengo el elemento padre. Y por supuesto, como es costumbre, ¿sí? Como es de 2 por 2, imagino que debe estar dividido igual, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que podemos hacer con Justify Content? Bueno, acá podemos jugar un poco con los diferentes... Pues si yo le pongo Start, ¿qué hace? ¿Hace algo con Start? Los posiciona al principio, ¿sí? Si le pongo End, fíjense en que las grid template columns están en auto-auto, ¿sí? Y las grid template row también en auto-auto. ¿Qué pasa si yo le pongo una fracción, una fracción, una fracción, una fracción? Ahí se acomodan de manera igual. Exactamente, se dividen en 4. Y ahora si yo le pongo, por ejemplo, Start, ¿va a surgir algún tipo de cambio? ¿Por qué no surge ningún tipo de cambio? A ver si alguien... Exactamente, ocupan todo el contenedor, no hay nada que mover. Muy bien. Bueno, ahí tienen el link, por supuesto, en la diapositiva, ¿sí? Así que pueden seguir jugando ahí con Align Content y Justify Content, ¿sí? Pero esto es más de lo mismo con Flexbox. Bueno, hasta acá, ¿se va entendiendo un poco todo lo que viene siendo Grid? Es como un Flexbox 2.0, pero ultra potente, ¿no? Como lo pueden observar, justamente por eso se llama Grid. ¿Se entiende? Una ganas de romper toda mi página y arrancar de nuevo. Bueno, si tenemos un contenedor, ¿sí? Si tenemos un grid container, ¿sí? Lo que va a hacer es mover esa grilla, todos los elementos, ¿sí? Hacia el principio, ¿bien? Si le pongo Justify Content Start, obviamente me lo pone al principio, pero toda esa grilla. Si le pongo Justify Content End, me lo va a poner al final, ¿bien? Si lo pongo Center, me va a poner toda esa grilla al centrado, ¿bien? Lo que pasa es que si yo lo defino con una fracción, hace que me ocupe literalmente todo el espacio. Por lo tanto, Justify Content y Align... ¿Qué era? ¿Align Content o Align Item? Ya me olvidé. Align Content no va a surgir ningún tipo de efecto. ¿Bien? Y bueno, acá podemos observar, ¿sí? Justify Content Start, Justify Content End, Justify Content Center, ¿sí? Esto es más de lo mismo que he estado explicando, ¿bien? Space Around, ¿sí? Que esas propiedades las vimos también con Flexbox, ¿sí? Pero ahora las estamos viendo con grids. Align Content Start, Align Content End, ¿sí? Align Content Center, ¿lo ven? Acá estoy pasando un poquitito rápido, pero son propiedades, ¿sí? Básicamente reutilizadas, ¿no? Y bueno, Align Content Stretch, ¿sí? De todo el contenido, de todo el espacio, ¿sí? Ocupámelo todo, verticalmente hablando, ¿no? Entonces, lo que hace es estirar todas las columnas para que ocupe el 100% verticalmente hablando, ¿sí? Del contenedor. Bien. Align Content Space Around. Bien, acá por ejemplo, de manera vertical, lo que hace es un espaciado entre ellos. Bien. Bien. Acá tenemos Align Content Space Between, ¿sí? Lo que hace es un espaciado entre ellos. Space Evenly, que da un espaciado por igual, ya sea de abajo hacia arriba y entre medio de ellos. Y bueno, después tenemos ítems, propiedades. Hasta ahora hemos visto propiedades SS que se aplican solamente al contenedor padre de una cuadrícula, ¿sí? Hasta el momento solamente siempre agarramos al padre y le decíamos ubícame todos los hijos, por ejemplo, al principio, ¿no? De cada columna. Bien, pero sepan que también hay propiedades, ¿sí? Para lo que viene siendo el hijo, ¿ok? Yo, por ejemplo, puedo agarrar una de todas mis celdas, ¿sí? Si esa celda tuviera algún tipo de nombre o mediante una clase, y decirle que, por ejemplo, si todas están al principio, ¿sí? Yo con una propiedad de justify self, podría decirle que justify self center, por ejemplo. Entonces, si yo agarro
Supónganse que yo acá tengo una clase que de alguna manera hago referencia a este espacio en concreto y yo le digo justify self center, lo que va a hacer es sobreescribir lo que me decía el padre. No va a ir al principio como le dice el padre, va a ir donde él quiera, ¿no? Porque es caprichoso el hijo. Entonces dice justify self center y se pone en el centro. ¿Bien? Es decir, que con estas propiedades podemos manipular individualmente cada uno de estos elementos como nosotros queramos. ¿Bien? Entonces, como pueden observar, es bastante potente lo que viene siendo Grid CSS. Bien, bueno, acá tienen lo que viene siendo un pequeño enlace para jugar con un hijo. Y acá lo que les decía, ¿lo ven? Tenemos una etiqueta section padre, ¿sí? Donde yo tengo acá, por ejemplo, un contenedor padre, ¿sí? Y tengo 4 divs, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, es una columna, digo, son 2 columnas y 2 filas. ¿Lo ven? Y fíjense que mediante una clase hijo, ¿sí? Se le otorga al segundo elemento. El segundo elemento es este de acá, ¿sí? Fíjense que hay una clase hijo. Acá está la clase hijo y acá está la clase hijo. Y yo con propiedad de justify self, ¿sí? Y align self, ¿sí? Puedo definir dónde quiero que esté mi hijo. ¿Bien? Si quiero centrarlo, ¿cómo hago? ¿Qué le digo? Si quiero centrarlo, ¿dónde escribo center? Exacto, Gastón. Center en ambos. Center y center. ¿Bien? Entonces, de esta manera, el ítem se me posiciona en el centro. Y si quisiera ubicarlo ahí abajo, ¿cómo hago? Exacto. Start y end. Bien. Bueno, se ve que comprendieron. Eso es lo que puedo realizar yo con lo que viene siendo con Justify Self y Align Self, ¿sí? Con Align Self, por supuesto, lo acomodo de manera vertical y con Justify Self de manera horizontal, ¿sí? Y acá podemos observar, a ver qué dice, Grid Area, indica un nombre, el área especificada para su utilización con Grid Template Areas. Bueno, esto es lo que les explicaba yo hoy de Grid Area, que tienen, ustedes pueden definir hoy una grilla, ¿sí? Mediante nombres. Recuerdan que hoy había, entre comillas, algo que decía nav, header, comillas dobles, después decía también comillas no dobles, nav, productos, lo que decía, y decía aside, por ejemplo, ¿no? Después decía nav, servicios, aside, ¿sí? Y por último nav, y después decía eh, footer, ¿sí? Bueno, yo le tengo que otorgar esas posiciones, ¿sí? Esos nombres repetidos mediante un grid area al elemento hijo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo igual de todas formas porque tenemos tiempo para tirar para arriba, así que genial que quede mucho tiempo. Justify self start. Bueno, esto más de lo mismo, ¿no? Horizontalmente hablando, ¿sí? Lo acomoda al principio. Con center lo va a acomodar al centro y con end al final, ¿sí? Y acá podemos observar el del final, acá el center, ¿bien? Y el stretch que ocupe básicamente toda la celda. Después con align self, más de lo mismo, verticalmente, ¿sí? Que como sé que lo han entendido, lo voy a pasar un poquitito rápido. ¿Bien? Bueno, break. Nos vamos al break 10 minutitos y cuando volvamos vamos a abrir... No, antes de ir al break, ¿saben qué? Ya los ilusioné. Abro espacio a dudas y consultas y después vamos al break y después del break empezamos un ejemplo en vivo. ¿Bien? Sí, Santi. Buenas. Quería consultar, no me quedó del todo claro. Grid y Flexbox lo puedo usar al mismo tiempo, o sea, digamos, puedo usar ambos, no tengo que Sí, decantarme por uno. exactamente. Puedes usar ambos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y es obligatorio que, digamos, si utilizo el grid y establezco rows, columns, que utilice como habíamos alineado los ítems con el Justify, Justify Self, o eso lo puedo hacer con Flexbox y solamente decantar las columnas, las rows con los grids. Bien, si vos querés definir un contenedor como grid, podés... a ver, repetime la pregunta ahora que si entendí bien o no.
Por por favor. ejemplo, yo en mi página tengo el nav, el main y el footer. Yo decanto las grillas con los grids, ¿no? Pero Sí. no quiero alinear lo que está dentro con grid, sino que quiero usar Flexbox para Ah, poder sí, puedes ubicarlo. utilizarlo. Eso Sí, está sí. bien. Sí, sí, Listo, listo. tranquilamente puedes hacerlo. Puedes tratar el header como un único elemento, ¿no? Y lo acomodas con grid, pero el header mismo lo puedes hacer un display flex y adentro lo acomodas como quieras con Flexbox, ¿sí? O sea, pueden convivir, coexistir ambos a la vez, no hay ningún tipo de problema. De hecho, sería lo mejor. Ah, perfecto. Muchas gracias. No es nada. Ale, Alejandra. Yo tengo una duda, pero en realidad no es de esto, que esto lo comprendí bastante bien. Es sobre el trabajo que hay que entregar. No sé si puedo consultar de eso. Me parece Eh, todo subrayados y bueno, eso. del trabajo anterior o del trabajo a entregar. A entregar, a entregar. Bien, ¿qué duda tenés de ese trabajo a entregar? Yo hice los 5 HTML, Muy tengo bien. que hacer los boyfriend, de eso hice uno solo, que no los tengo que terminar. Después, Bien. no me acuerdo, el link entre, en diferentes secciones, me funciona a medias. No sé qué hice mal, Bien. porque llego a un lado y se va para otro. Bien, es seguramente porque vos tenés una carpeta, ¿sí? Page, y adentro tenés una sección de HTML, ¿sí? Bueno, acá le voy a poner sección porque no sé qué nombre ponerle, ¿bien? Ujú, Cuando vos navegas entre carpetas, ¿sí? Y archivos que están fuera de la carpeta, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera ir a la página que se encuentra dentro de sección, ¿sí? Vos vas a tener, por supuesto, vas a tener tu header, vas a tener tu nav, vas a tener tu UL, vas a tener tu li, vas a tener eh, li por 2 y tu por etiqueta dos. adentro. Bien, entonces, sí, bueno, vos vas a tener 5 secciones en realidad. Yo acá voy a hacer de 2. Bien, entonces vos tendrías sección, ¿sí? Bueno, primero tendrías inicio, que vendría a ser el mismo index, y después tendrías lo que viene siendo sección. Bien, que no sé, acá vos quizás le Mm, pusiste producto, venta, contáctanos, acerca de nosotros, lo que sea, que haga referencia a tu index HTML, digo a tu HTML. Bien, si yo quisiera navegar a inicio, desde mi index, ¿sí? Yo ahora mismo estoy en index. ¿Cómo sé que estoy en index? Porque acá tengo abierto el archivo. Bien, entonces, yo parado desde aquí, ¿sí? Fíjate que me encuentro en lo que viene siendo eh, dentro de la carpeta clase 6. ¿Bien? ¿Qué elementos se encuentran dentro de la clase 6? Bueno, se encuentra page, se encuentra index y se encuentra style CSS. ¿Bien? Tengo 3 elementos que se encuentran dentro de la carpeta 6. ¿Bien? Entonces yo, para navegar al mismo inicio, ¿qué tengo que hacer? Como estoy en la misma carpeta, ¿sí? Voy a escribir punto barra y automáticamente acá Visual Studio Code me da una ayuda. Me dice, ¿a dónde querés ir? ¿A index, a page o a style CSS? Bueno, como es inicio, le voy a decir index HTML. ¿Bien? Ahora, si yo quiero navegar a lo que viene siendo sección, ¿sí? Y yo estoy parado en index HTML se encuentra abierto, ¿sí? Se encuentra, por así decirlo, en el nivel de la carpeta clase 6, ¿sí? Fíjate que dentro de la carpeta clase 6 está page, index y style, ¿sí? Yo lo que debo decirle es que entre a la carpeta page. ¿Cómo indico eso? Para que entre a una carpeta, yo le indico punto barra, ¿sí? Y ahí automáticamente Visual Studio Code me vuelve a ayudar, ¿sí? Y yo le digo, por ejemplo, ups, le digo que vaya a la carpeta page, ¿sí? Fíjate que acá está la carpeta page, que está acá, es esta de aquí, ¿lo ves? Entonces, le digo page y selecciono sección HTML. Y de esta manera, ¿sí? Estoy vinculando desde mi index hacia una sección que se encuentra dentro de una carpeta. Pero el problema viene generalmente cuando estamos dentro de la carpeta y no sabemos cómo volver hacia el index. ¿Bien? Para volver al index, ¿sí? Esta ruta ya no va a servir. ¿Y por qué no va a servir? Porque fíjate que nosotros ahora mismo estamos en sección HTML, ¿sí? Y sección HTML se encuentra dentro de la carpeta page, no dentro de la carpeta clase 6. ¿Lo ves? Fíjate. Si yo abro la carpeta 6, la clase 6, la carpeta clase 6, ¿sí? Fíjate que únicamente tengo page,
index y está el CSS. Bien. Pero dentro de page únicamente tengo sección. Por lo tanto, si yo borro este link de inicio y pongo punto barra index HTML, no existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Porque se encuentra un nivel hacia atrás. ¿Lo ves? Está page. Tengo que salir yo de esta carpeta page. ¿Cómo indico yo salir de una carpeta? Si con punto barra indicamos entrar, con punto barra nosotros indicamos salir. ¿Bien? Entonces, yo con punto barra, fíjate que Visual Studio Code me sugiere a dónde quiero yo navegar. ¿Lo ves? Y fíjate que acá me ofrece index HTML, page o style CSS. ¿Bien? En este caso, yo para volver al index, ¿sí? Al inicio, le digo punto barra index HTML. Y sección, por supuesto que también está escrito mal. ¿Por qué? Si yo estoy en sección, yo no puedo ahora estar parado en lo que viene siendo sección y decirle punto barra page, porque ya no existe otra carpeta para entrar a page. Mira, lo voy a borrar de todas formas, ¿sí? Para que veas que no aparece el page, va a aparecer sección únicamente si yo le borro todo esto. Es más, lo voy a dejar comentado, ¿sí? Lo voy a dejar ahí abajo para que veas cómo era la ruta antes, ¿sí? Así era la ruta antes. Fíjate cómo cambia. Le voy a poner punto, barra, ¿sí? Y fíjate que ahí ya me aparece sección HTML. ¿Lo ves? Fíjate cómo era escrita antes y cómo está escrita ahora. Copiar y pegar no siempre trae beneficios, sino que también trae problemas. Y estos son uno de los problemas a darse cuenta. Bien, que las rutas, ¿sí? Cambian. ¿Ok? Yo no puedo ir a index, copiar absolutamente todo, pegarlo y pretender que en un archivo interno HTML de la carpeta page me funcione. Bien. Entonces, si yo linkeara lo que viene siendo mi CSS, ¿sí? En el index HTML se linkea de una forma. Pero en sección, ¿sí? Si yo copio y pego, esto no me va a funcionar. ¿Bien? Porque, o nuevamente, al estar dentro de una carpeta, la ruta se me modifica. ¿Bien? ¿Cómo que se modifica? Sí, se modifica. Yo ahora tengo que indicar que debo de salir, ¿sí? Por ejemplo, de la carpeta page y entrar, sí, salir de la carpeta page y obtener el valor style.css. ¿Y cómo hago eso? Y bueno, nuevamente, borras el href, pones punto barra y fíjate que no aparece nada de style CSS. Entonces, tengo que indicarle que debo de salir de la carpeta. Entonces, con punto barra, yo indico que salgo de una carpeta y accedo a lo que viene siendo el style CSS. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Pero tengo otro problemita también. Voy al lugar y aprieto y se sale de la página de la HTML, se va ¿Cómo que? para otro lado. Ay, no sé qué me pasó, no sé qué. Se fue para el Quizá, inicio. bien, sí, quizás es porque vos quizás es porque vos sí, quizás es porque vos tenés algo llamado section, ¿sí? O imagínate que acá yo tenga section, y si yo acá le digo punto barra index, ¿sí? Se me va a ir al inicio si yo presiono section, ¿sí? Porque internamente la ruta es index HTML. Vos acá tenés que tener señalado la sección exactamente a la cual vos querés ir. ¿Bien? Fíjate que la ruta se acorde al nombre en todos tus HTML, no solamente en uno, porque si vos navegás a sección, sección va a tener, por ejemplo, otra barra de navegación, ¿no? No sé si ahí te aclaré un poco más la duda. Sí, sí, igual eso, de ahora me voy a fijar, por las dudas debo tener algo mal, porque yo lo hice como vos me decís, pero seguramente algún puntito o algo hice mal. Y después otra cosa que tengo todo subrayado. El inicio, todas las páginas están subrayadas y eso no sé por qué es. Y quizás tengas mal cerrado una etiqueta o estés escribiendo fuera de body, porque generalmente no sale nada subrayado. Quizás te referís en CSS. No llegué a esta parte. Puse todos los No llegaste a H. CSS, ves que CSS sí aparece subrayado, pero es porque no cerré la llave, por ejemplo. Todavía no hice la carpeta de CMS. De Bien, CMS. Me parece bueno, así. ok. Entonces puede ser porque quizás no haya cerrado una llave o una etiqueta. Bien.
Bueno, lo voy a verificar. Gracias. Perfecto, no es nada, dale. Julia. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola Gracias. Julia, muy bien. ¿Y vos qué tal? Acá, para hacer la crisis en vivo, enfrente a todas estas personas. No, escúchame, Muy bien. mirá, estoy recontra trabada con un tema. Gracias, chicos, por el apoyo. Em, Me pasa que, o sea, logré hacer todo el HTML, los wireframes, todas esas cosas, pero es re básico, ¿eh? Tengo una foto que tiene una calidad que es muy buena y lo que hace es que se extiende en la pantalla, cosa que para verla tengo que scrollear hacia la derecha, hacia la izquierda. No logro que la foto... Sí, sí, tipo, es una cosa tan deforme que es como, wow, esto no es ni algo parecido, algo que se le parezca a la estética, es como un mamotreto lo que hice. Y, y nada, es tipo, bueno, no sé, dejo el curso. Estuve tipo 8 horas intentando que esa imagen quede como tamaño pantalla. Jamás lo logré. Molesté a todos mis compañeros por WhatsApp. Les dije gracias a todos, pero no logré cómo solucionar el temilla. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, no sé, chicos, puede ser que abandone. Y por otro lado, después tengo en otro de los HTMLs una galería, ¿no? Entonces, claro, son fotos que sacaron unos fotógrafos y otra vez todas las fotos de diferentes tamaños y no logro que queden tipo, voy a dar la cara, el cuadradito, como que queden todos iguales, ¿no? Como todas las fotos iguales y que esas fotos se ajusten, digamos, a este tamaño. O sea, es un monstruo. Lo que dice es una cosa como que sí, qué horrible lo que estás haciendo. Y bueno, nada, no sé cómo hacer para... eh, gracias, chicos, para cambiar esta situación. Bueno, ahí te Profe, explico. ayuda, Ahí ayuda. te explico. Bien. Gracias. Cuando vos tenés una imagen, ¿sí? Una imagen viene Sí, con, bueno, vos me decís que son imágenes de fotógrafo. Imagino que esas claro. fotos son de resolución Ultra HD y más también, ¿no? Sí, Hasta son muy 8K, buenos, sí. sí. Entonces, imagino, a ver, Mm. vos tenés una foto y generalmente para sitio web necesitas fotos livianas, no fotos tan pesadas, porque esas fotos pesan y pesan bastante. Por ahí necesitarías un conversor sin que pierda calidad de imagen, de hacerlas más livianitas. Ujú. Primero, tip 1, ese. Segundo, lo que te está sucediendo a vos es que tenés una imagen, ¿sí? Yo acá voy a poner un div, simulando que es tu imagen, ¿bien? Sí. Y yo acá, por ejemplo, voy a poner un width de, no sé, 3000 píxeles de largo, ¿sí? Y un height de, no sé, 3000 píxeles también No, de porque alto. queda tipo rectangular, ¿viste? Cuando decís, wow, este rectangular llega como hasta Lanús Hasta Oeste. Narnia, sí. Sí, es como, ¿qué onda? ¿Cuánto voy a scrollear para poder terminar de ver mi cara al otro, al otro lado? Eh, no, y te sigo como agregando ítems a la crisis. Es como para mí muy random poner 100 píxeles, 2, 1, o sea, no sé qué es, no sé cuántos píxeles tiene una pantalla, como para decir, no, bueno, quiero que la foto ocupe esto y proporcionalmente achicarla. Es como una cosa que Mira, decís, sí, dale. mira un segundito la pantalla, ¿bien? Sí, Yo acabo de perdón, poner, estoy como atropellada con sí, todo. sí, no te preocupes que es parte de aprender. Mira, lo que te está sucediendo a vos es que vos tenés imágenes y esas imágenes vienen por defecto con un tamaño fijo en píxeles, ¿no? En este caso, yo estoy simulando una imagen de 3000 píxeles de ancho y 500 de alto, ¿bien? Por lo Sí. tanto, si son píxeles, es un tamaño fijo. Por lo tanto, no hay monitor que lo vaya a abarcar Ese es mi completamente. trabajo, eso es lo que te voy a entregar el jueves. Esto que estás poniendo en pantalla es lo que me está Entonces, mira, pasando. esto es lo que te está pasando a vos ahora mismo, ¿ves? Tenés un Ay, sí, scroll qué horror. horizontal que Sí, no debería de aparecer, ¿bien? Y vos lo que querés hacer sí. es varias imágenes que ocupen el mismo espacio, ¿no? Primero que nada, Sí, va a ser imposible que todas las imágenes te escalen de manera igual y te queden en cuadraditos perfectos y que se vean excelentes, ¿sí? ¿cómo puede Segundo, ser que eso no sea posible en esta no es realidad posible. que me Es posible, compone? pero se te va a estirar la imagen, ya sea verticalmente o horizontalmente, ¿sí? A menos que todas las imágenes tengan el mismo tamaño o sean múltiplos unas de otras, ahí sí se van a estirar de manera igual,
Bien, Qué horror. pero bueno, Sí. entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer? Utilizar medidas porcentuales. En vez de 3000 píxeles, podrías decirle un ancho del 100% si querés que ocupe el 100% de la pantalla. El height, Ese el lo alto, hice, no lo del vas a definir, 100%. no vas a definir el alto, ¿bien? ¿Por qué? Ah, Porque si vos definís el alto, vos querés que escale esto automáticamente. Entonces, fíjate que acá, el alto lo escala automáticamente porque div ocupa únicamente ese espacio, ¿no? Pero una imagen, ¿sí? Tiene un alto definido. Y ese alto nosotros no podemos decirle 100% alto porque estaríamos forzando a ocupar todo el espacio, ¿bien? Vos querés que ocupe el 100% del... perdón, lo justo y necesario de ese contenido, ¿no? Que esté de manera automática, ¿bien? Entonces, si sí. tiene un alto de 500 píxeles, yo tampoco sé cuánto es 500 píxeles, yo siempre juego con la imaginación, ¿bien? Imagínate que tiene un Ok. alto de 500 píxeles, ¿bien? Yo no sé si esto es 500 píxeles, es 400, es 300, es 1000, es 2000. Evidentemente Sí. 1000 no es porque el monitor es de 1920 por 1080, sí, puede llegar a 1000, no dije nada. Bueno, cuestión. Que el alto lo acomoda automáticamente. Entonces vos el auto nunca se lo vas a definir a una imagen. El ancho sí. El ancho Ah, depende de cuánto porcentaje querés que se muestre. Si vos tenés en un div, no sé, eh, si vos si vos, primero que nada, la galería, ¿la tenés sí. hecha con Flexbox? No, ¿No? Ok. tengo que hacerla ¿Va a con ser con Facebook. grid? ¿Va a ser con grid? No, No, con lo no, que la sea voy a hacer. realmente. Yo ahora le voy a No mostrar cómo sé. hacer una galería con grid, por ejemplo, o cómo hacer Ujú, responsive, el header, nav, div, etcétera, sí. el section, footer, etcétera. Pero bueno, Igual lo que son dos tenés que hacer cosas vos diferentes, profe. O es, sea, un problema era con la imagen que tengo en un HTML, que es esto que se me extiende hasta Narnia, y la otra cosa, digamos, es el tema de la galería. O sea, sí. En una de esas, con esto que me decís, bueno, pongo width 100%, no pongo height, a ver qué onda en este primer problema. Que yo igual además había puesto la imagen dentro de un div, me parece que la saco del div. bien, depende de cómo estructures tu sitio web, ¿no? Si vos tenés un main y adentro tenés un section y adentro de ese section tenés muchas imágenes, ¿sí? Si vos pones width 100% a cada una de esas imágenes, cada imagen te va a ocupar el 100% de la pantalla, ¿no? Y de ahí el alto lo define automáticamente también la misma imagen, ¿no? Porque, bueno, si ocupa 100%, hace un cálculo de escalado verticalmente y va a ocupar tanto espacio. La siguiente imagen va a Ajá, ocupar tanto espacio. La otra imagen va a ocupar tanto espacio de alto, ¿no? Pero te va a quedar sí. quizás un scroll bastante grande. Entonces, quizás te conviene ponerle a cada imagen, por así decirlo, un, no sé, 25%, un 33%, algo por el estilo, ¿sí? Cosa de que cada imagen se te ponga una al lado de la otra, pero Sí. por más que lo hagas con 33%, no te va a quedar exactamente igual de alto cada una de ellas, ¿sí? Porque como te mencioné antes, escalan de manera diferente, ¿no? Entonces, más o menos vas a lograr una galería como la que vos pretendés, ¿no? De poner una imagen abajo de la otra y que se logre visualizar eso. Qué feo esto que claro, porque yo estoy acostumbrada a ver, claro, páginas web donde veo que todas las imágenes son iguales en un cuadradito, o no sé, usando, viste, el Canva, que es para, más o menos para Obviamente, sí, sí, infantes de 2 años como sí, yo, que se obviamente acomoda y decís, porque bueno, listo, queda bien, claro, pero claro, pero es queda porque, horrendo lo que es hago. porque el desarrollador web justamente se preocupa de esos detalles, ¿no? Y busca imágenes acorde a lo que Claro, él quiere, ¿no? Si vos querés que todas las claro, imágenes se representen de manera cuadrada, y bueno, lo ideal sería sí, utilizar imágenes que terminen igual, ¿no? 500 por 500, por ejemplo. 300 por 300. ¿Sí? Vos sabés que claro, o sea que absolutamente todas esas claro, imágenes, si querés que sean exactamente cuadradas, ¿sí? Deben de ser múltiplos, por así decirlo, van a escalar de manera igual, un 150 y 150 con 300 por 300, ¿no? Entonces, van a ser ok. siempre cuadrados de igual la resolución en la que estén, ¿sí? Pero de esta manera es como vos las pones de manera cuadrada. Claro, entiendo. Entonces, digamos, no es que yo con el CSS voy a hacer lo que se me antoje y como no hace esto, sino que antes el trabajo previo sería yo hacer que las imágenes sean iguales. Eso me estás diciendo. Exactamente. ¡Ay, qué buena noticia! Bueno, te agradezco un montón. Voy a intentarlo. Bueno, Gracias. Julia, no es nada, ¿sí? Salam Por supuesto que aleikum. si tenés una imagen de 1000 píxeles por 500, ¿sí? Puedes usar Sí, tranquilamente después otra de
otra de 2000 por, no sé, por 1000, por decirte algo, ¿sí? Porque son múltiplos. De todas formas, al usar, claro, de todas formas, al utilizar porcentajes, ¿sí? Van a escalar de manera igual. Por lo tanto, te van a quedar en Mm, cuadraditos exactamente iguales. ¿Bien? claro, claro. Bueno, ahí va. Bueno, muchísimas gracias. No es nada, Julia. Gracias, compas. Bueno, Santos, Buenas, ¿qué tal? hasta I20 respondemos dudas, después hacemos 10 minutos de break, ¿sí? Y después break hacemos una práctica de grid porque la clase de hoy es grid, ¿bien? Para dudas y consultas vamos a utilizar lo que vienen siendo los afterclass, ¿sí? Bueno, Santos, ahora sí. Sí, ¿cómo estás? Mira, yo estaba haciendo en mi página de Index, quería poner una imagen y sobre esa imagen el título, ¿viste? Pero sobre la imagen, ¿no? Bien, me O lo se- repetís porque me colgué un segundo, por favor, Perdón, Santos. perdón, dale, dale. Mira, yo quería poner en mi página de Index una imagen y sobre esa imagen el título de, digamos, de la página web, ¿no? Bien, Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo el H1 y después tengo una section que puse la imagen, ¿no? Pero lo que no puedo lograr es con el CSS es poner ese H1 sobre mi imagen. bien. ¿Yo qué hice? Podrías hacerlo con... Mira, yo si querés te digo que hice en el CSS, yo puse Display Flex, Justify Content Flexend y Align Item Center. Y yo ayer había hablado con alguien de la página de Coder, Sí, que me había dicho un par de cosas para ponerlo, que en un momento sí me apareció el texto sobre la imagen, pero no donde yo lo quería, me apareció arriba a la izquierda. bien. Puedes hacerlo también, puedes investigar sobre float, a ver qué sale. Y si no te sale, ahí sí acudimos y lo vemos en un after, no hay problema. Ah, bueno, porque mira, si yo acá se puede Vas copiar una a... imagen Sí, y sí, sí, sí. ponerla Puedes en... copiar y... Mira. Si no, otra opción sería también utilizar el background image y detrás del H1 ponerte la imagen que vos querés y listo. Ah, y ahí yo puedo acomodar el H1 como yo quiera. Exactamente. Ok, bueno, voy a intentarlo de última, si no, hablarlo en un after o de vuelta con algún tutor, y si Dale. no, bueno, cambiaré la idea. Bueno, pero igual ahí con H1 y un background image te debería de funcionar, no hay problema. Lo que sí, lo malo de eso es Sí, que si vos tenés un H1 con poco texto, ¿sí? sí. Eh, la imagen puede que no se muestre totalmente, por lo tanto tendrías que definirle un espacio de alto y ancho a ese H1 como para que la imagen se muestre como vos querés. Pero bueno, La imagen ahí por ahora, claro. es cuestión de testear y probar y probar y probar hasta que salga. Ok, bueno, dale, muchas gracias. Pues nada, Santos. Nahuel, Hola Gonza, disculpa que use el espacio este para hacerte esta pregunta. Pasa que no llevo a los after. no hay Em, problema. Mi duda era, yo ponele, abro la página desde el Visual Coder, ¿no? Cuando, bueno, se ve todo perfectamente. Cuando cierro el Visual y trato de abrirlo, ponerle desde directamente la carpeta, no me deja abrirlo. Eso es normal, ¿no? Ahí me puedes repetir la pregunta, no comprendí muy bien. Claro, yo ponele, abro la página desde el Visual, desde el index, y me abre todo perfectamente como yo lo codié todo. El tema es que cuando yo ponele, cierro el Visual y abro el mismo archivo, pero desde la carpeta, o sea, del escritorio, ponele, ¿no? Del index, pero no me aparece como error. Es normal porque no tengo abierto el Visual, ¿no? Pues sería Sí, como una es maqueta que normal. hace. Es totalmente normal, sí. Vos con Visual simulás que está en un sitio web, ¿sí? Entonces funciona acorde a eso. Ah, y para que sea un sitio web, ya después más adelante lo veremos. Exactamente. Más adelante Ah, vamos a ver cómo subir el sitio justamente a internet. Bien, perfecto. Gracias. no es nada. Bueno, hacemos un break hasta el 25 y volvemos y hacemos una actividad con Gris, a ver qué sale. Bien. Ah, ¿se ve la pantalla?
¿Se ve el código? Sí, sí se ve. Bien, excelente. Que no panda el cónico. Bien, vamos a ver cómo hacer responsive, por ejemplo, bueno, lo que veíamos hoy en pantalla, ¿no? Por ejemplo, teníamos un header, después teníamos lo que viene siendo quizás la barra de navegación en la parte vertical, ¿sí? Y quizás teníamos acá abajo un footer. ¿Qué tipo de ejemplo? Sí, creo que podríamos hacer algo así. Bien, entonces podríamos poner acá la etiqueta header. Podemos poner, por ejemplo, lo que necesita un HTML. ¿Qué otras etiquetas utilizamos? Section. Bien. Podríamos utilizar footer. Bien, entonces acá le vamos a poner footer. Acá le vamos a poner section. Header, section, footer. Y podemos utilizar aside. Hasta ahí vamos bien, creo, ¿no? Creo que sí. Ahí estaría bien. Bueno. ¿Qué pretendo hacer con esto? Algo sencillo. Hacer 3 filas, ¿sí? En la cual la primera fila va a ser para todo el header. Bien, todo esto va a ser para el header. Una sección que va a ocupar todo este espacio, ¿sí? Una side que ocupe este otro espacio que resta ahí, ¿sí? Y el footer la parte inferior, ¿bien? Acá sería footer, side, section, ¿sí? Y acá viene siendo header, ¿bien? Bueno, pero nos dijimos que necesitamos un contenedor padre para todo esto, ¿verdad? Entonces podríamos hacer tranquilamente acá adentro un div que encierre todo, ¿no? Ahí va. A este div le podemos poner como clase padre, ¿no? Porque va a ser el contenedor padre, ¿sí? Obviamente ustedes, si es una galería para ustedes o lo que sea que fuera, ¿sí? Van a poner otro nombre. Bueno, para mí va a ser el contenedor padre. Entonces acá vamos a crear lo que es la clase padre, ¿sí? Y vamos a darle un display ¿qué? Un display flex, un display grid. Bien, hasta ahí todo bien. Hicimos que, bueno, hasta acá definimos un contenedor padre, ¿sí? Y tenemos adentro la etiqueta header, la etiqueta section, la etiqueta side, la etiqueta footer. Bien. Ahora lo que yo debo de realizar, ¿sí? Es el dibujo mental, pero en grid, ¿bien? De todo esto, ¿sí? Por lo tanto, lo que voy a hacer yo acá, ¿sí? Es dibujar justamente eso, pero con grid template áreas, ¿bien? Entonces vamos a agarrar grid template áreas, ¿sí? Y voy a definir esa estructura, ¿bien? Entre comillas dobles vamos a definir la fila 1, ¿sí? Después vamos a definir lo que viene siendo la fila 2, ¿sí? Y por último vamos a definir lo que viene siendo la fila 3, ¿bien? Cada fila está representada, recuerden, por comillas dobles, ¿sí? ¿Y cómo definimos una columna? Mediante un espacio. Por ejemplo, podría ser la columna 1, ¿sí? Y la columna 2. Bien. Al haber un espacio entre ellos, define una columna, ¿sí? Esto es algo difícil de ver así, pero ahora vamos a verlo con un ejemplo. Entonces yo acá quiero que vaya al encabezado de mi sitio web, ¿sí? Encabezado, encabezado. ¿Bien? Acá voy a poner, por ejemplo, pie de página, ¿sí? Y pie de página, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Después, ¿qué más quería yo? Quería, por ejemplo, una sección, ¿verdad? Una sección. Y por último, publicidad. ¿Bien? Que sería la site. ¿Bien? Entonces, como podemos observar, ¿sí? Yo acá tengo más o menos lo que viene siendo un dibujo, ¿no? Podemos ver que tenemos una grilla en la cual definimos 3 filas, ¿sí? Y 2 columnas. ¿Lo ven? 2 columnas, 3 filas. Este espacio lo hice para que ustedes puedan entender visualmente cómo se arma con Grid Template Areas, ¿sí? Una grilla, justamente, ¿bien? No es necesario el espaciado, yo no pongo tanto espaciado cuando lo hago, ¿bien? Simplemente acá es para que ustedes lo noten visualmente hablando. Fíjense que acá pongo comillas dobles
encabezado, encabezado. Pongo 2 veces la misma palabra, ¿sí? Porque esto lo va a ocupar justamente el header. ¿Bien? Entonces, si yo quiero que el header ocupe un área específica, lo que voy a hacer es repetir esa posición 2 veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo le digo al header que ocupe esa ubicación, esa posición? Bueno, voy a utilizar la etiqueta selectora header, ¿sí? En este caso, ¿sí? Pero tranquilamente yo acá en vez de header podría crear también una etiqueta que se llame, no sé, no se me ocurre un nombre, porque si pongo encabezado va a ser igual que el nombre que figura allá arriba, ¿no? Pero este nombre, recuerden que no tiene nada que ver con el nombre o con lo que representa ahí, ¿bien? Simplemente es un nombre, acá le voy a poner enc, ¿sí? Enc de encabezado, ¿bien? Y yo acá podría decirle grid area, ¿sí? Encabezado, ¿bien? Entonces esta clase yo se la puedo asignar a lo que viene siendo, ¿sí? El header, ¿bien? Y con esto le estoy diciendo que va a ocupar la zona superior, ¿bien? Entonces header, ahora en mi grid template areas, ¿sí? Lo que va a hacer es ocupar la zona de arriba, ¿bien? Hasta ahí todo bien, creo que nada de otro mundo, ¿sí? Pero la otra forma de hacerlo es utilizar la etiqueta selectora header, ¿sí? Y utilizar grid area, ¿bien? Y de ahí, sí, utilizar la palabra encabezado, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a borrar la clase, ¿sí? Sepan que no necesariamente se debe de utilizar con una etiqueta selectora, sino que también puede ser con una etiqueta, digo, con una clase, ¿bien? Bueno, tenemos el grid area encabezado. Después tenemos, por ejemplo, una sección, ¿sí? Que esta acá voy a utilizar la etiqueta selectora section, ¿sí? Que me encantaría que se ponga section y no sección, ¿bien? Y acá yo podría poner grid area, ¿sí? Sección, punto y coma, ¿bien? Ahora podría utilizar lo que viene siendo para site, ¿bien? El grid area, publicidad, ¿sí? Y por último, esta etiqueta selectora footer, ¿sí? Que quiero que sea el pie de página. Entonces, grid area, pie. ¿Bien? Así es como indicamos, ¿sí? La posición que va a ocupar cada uno de ellos. Entonces, header ahora mismo va a ocupar la parte superior, ¿sí? Sección va a ocupar esta parte de aquí, ¿sí? Publicidad va a ocupar la parte que viene siendo aside, ¿sí? Aside va a ocupar la parte de publicidad. Y por último está footer, que va a ocupar todo el pie de página. ¿Bien? Hasta ahí todo genial. Lo único malo es que no hemos especificado el alto ni ancho de las columnas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y bueno, ahora sí, hacemos grid template rows, ¿sí? Y grid template ¿qué? Primero vamos a definir las columnas, ¿bien? Grid template columns, ¿sí? La primera columna, ¿sí? Como yo quiero que la sección sea más grande que la publicidad, yo quiero lo siguiente, entonces. Quiero más o menos algo así, ¿no? Cosa de que la publicidad me quede una cuestión así. Entonces podría decir que quiero como que 3 fracciones o quizás 4, ¿sí? Para toda esta sección, ¿sí? Y una fracción para lo que queda acá, ¿bien? Como para que quede algo así tipo una publicidad pequeña a la derecha, ¿bien? Entonces acá tengo que definir el ancho de cada una de mis columnas, ¿sí? Como tengo 2 columnas, ¿sí? Dije que iba a ocupar 3 o 4. Capaz que ocupe 5 fracciones, ¿sí? Y acá ocupe quizás una fracción, ¿bien? Vamos a hacer eso. 5 fracciones, una fracción, ¿bien? Entonces así definimos 5 fracciones, una fracción, ¿bien? Entonces con esto lo que estoy definiendo es una grilla así, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que definir? La cantidad de filas, ¿sí? Acá están definidas 1, 2, 3, ¿sí? Pero tengo que definirle yo el alto que quiero de esa fila, ¿no? Si quiero que sean las 3 iguales, si quiero que la primera sea una fracción, la del medio sea, no sé, 5 fracciones y la última sea una fracción, por ejemplo, ¿sí? O como quiero exactamente, ¿no? Entonces, como para más o menos llevar un mismo tamaño, a esto le voy a poner una fracción, ¿sí? Esto simplemente es a ojo, ¿no? No es que yo estoy calculando algo súper wow. Y una fracción, ¿bien? Entonces, así van a ser mis 3 filas. ¿Lo ven? Entonces, una fracción, ¿sí? 5 fracciones y una fracción. ¿Bien? Hasta ahí vamos más que bien. Para esto, no. ¿Qué estoy haciendo? Porque acá era grid template row. Ahora sí. Una fracción, 5 fracciones, una fracción. Bien.
tema plate. Template. Ah, es rows. Ok. Era plural. Bien. Bueno, así es como definiríamos cada uno de estas secciones. Bien. Por supuesto, vamos a ponerle un background color. A ver qué. A este le ponemos color crimson, por ejemplo. A este background color le ponemos pink. A este le ponemos background color orange. Y a este le vamos a dar un background color. El footer, ¿qué color le pongo? Gris. Azul, azul, azul. Bueno, ponemos azul. Ya. No se me enojen. Azul, azul, azul. Bien. Y con esto definimos ya lo que viene siendo el alto y ancho de cada una de mis columnas y filas. Bien. Vamos a ver cómo se ve reflejado esto en nuestro sitio web. Y ahí, como podemos observar, ¿sí? Bueno, acá por supuesto hay mucho más espacios para utilizar, ¿no? Pero ya como podemos observar, generamos una leve estructura, ¿sí? De nuestro sitio web. Bien, si yo esto lo escalo, ¿sí? Al estar en fracciones, como lo había mencionado hoy, me encantaría... Nunca utilicé Firefox para diseñar. Juro por Dios que jamás lo vuelvo a utilizar. ¿Cómo hago yo para acá estirar y... Bueno, pero si yo reduzco la resolución, por ejemplo acá le pongo 500 píxeles, ¿sí? Y acá le pongo también unos, no sé, 600, por decir algo, ¿sí? Esto se agranda y se achica, ¿no? Gracias a las fracciones. Bien. Por supuesto, como en header no tengo contenido, ¿sí? Y en footer tampoco, y en section tampoco, y en aside tampoco, los elementos casi no tienen espacio, ¿no? Obviamente hay que jugar más con lo que vienen siendo estos valores, ¿bien? Como header ocupa ese pequeño espacio, ¿sí? De alto, obviamente un fracción lo que va a hacer de fila es ocupar la fracción de header, y de ahí hace exactamente lo mismo con section. 1, 2, 3, 4, 5, ¿lo ven? Entonces ocupa simplemente ese espacio. Pero ahí es cuestión ya de jugar con lo que vienen siendo los tamaños. ¿Bien? Dice sin tamaño esto, pero la verdad... podríamos jugar así entonces. En todo caso podríamos jugarlo así. ¿Ves? ¿Lo ven? Siempre cumple con esa proporción que yo le doy. ¿Sí? Se mantiene, no importa qué. Entonces, luego de utilizar lo que viene siendo grid, ¿sí? Tranquilamente, dentro del header, ahora que tenemos una estructura, podríamos utilizar una barra de navegación con Flexbox, ¿no? Podríamos meter dentro de header un display Flexbox, ¿por qué no? Entonces acá yo podría decirle al header, ¿sí? No al header específicamente, a una clase podría ser, ¿no? Aunque todos los headers quiero que nos queden igual, ¿no? Entonces sí, se lo voy a poner al header. Voy a hacer un display flex, ¿sí? Entonces acá yo estoy diciendo que mi header va a ser flex, ¿sí? Por lo tanto, tengo ahora mismo una grilla, pero a la vez el header, ¿sí? Es lo que viene siendo display flag, ¿bien? Entonces, cada elemento que yo tenga dentro del header, ¿sí? Lo voy a poder acomodar como a mí se me antoje, ¿bien? Entonces, ahora mismo yo podría generar lo que viene siendo... Lo malo de esto es que el display flag no va en el header, sino que va en la UL, ¿no? Porque la UL, la unordered list, es quien tiene los elementos hijos, que vienen siendo los list items, ¿bien? Entonces yo acá podría generar lo que vienen siendo. Quizás acá yo pueda tener futuramente una imagen, después pueda tener lo que viene siendo la barra de navegación, y dentro de la barra de navegación una UL, y dentro de la UL varios elementos li, ¿sí? Y dentro del elemento li una etiqueta A, ¿bien? Entonces aquí tendrían, por ejemplo, index, ¿sí? Bueno, inicio, ¿sí? Acá quizás tengan productos. Acá tengan lo que viene siendo... ¿Qué otra cosa se me puede ocurrir? A ver... ventas. O galería, ¿por qué no? Galería. Contacto.
acerca de nosotros. Bien, por supuesto acá ustedes le ponen el href que corresponde, ¿no? Y por supuesto le sacan todos los estilos a las viñetas, a los links, del subrayado, etcétera, ¿no? La imagen que ustedes quieran. Después la sección. La misma sección puede ser después un display flex, claro que sí, y adentro puedo poner imágenes las que se me antojen, ¿sí? Entonces acá adentro después luego yo podría poner lo que viene siendo varias imágenes, ¿no? Por ejemplo, podría poner una imagen, otra imagen, y que ocupen un porcentaje específico, ¿no? Podría decir, por ejemplo, a este section le puedo asignar una clase, ¿sí? Diciéndole que va a ser un contenedor padre también, ¿no? Galería le podría poner incluso. Aunque sí, galería, podría crear acá lo que viene siendo la clase, ¿no? A ver, ponemos acá, galería, ¿sí? Y le hacemos un display flex. Ok, entonces ya está, display flex. Ahora, ¿qué sigue? Flex wrap, ¿no? Que cada imagen se ponga uno debajo de otro. Ahora, para toda imagen que se encuentre dentro de la galería, ¿sí? Le voy a decir que ocupe quizás un width de 33% o 30%, ¿bien? Esto es para que más o menos sean responsive. Entonces, si yo ahora copio una imagen acá adentro y se la pongo en el src, ¿sí? En el source, me va a poner varias imágenes una al lado de la otra, ocupando un 30% disponible del ancho total que disponga la galería, ¿sí? Como recuerdan, la estructura era algo así, ¿sí? Tenía el head, y acá tenía la etiqueta section, digo aside, ¿sí? Y por último teníamos el header, digo el footer, ¿bien? Entonces tenemos header, aside, section, footer, ¿bien? Entonces, el 30% de la imagen va a ocupar con respecto, ¿sí? al elemento donde se encuentra, ¿sí? El 100% es esto, entonces un 30% sería más o menos así, ¿bien? Bueno, entonces acá lo que yo debería hacer es importar algún tipo de imagen. Acá pongo imagen gratis, literalmente imagen gratis, ¿sí? Y me voy a llevar esta imagen que descargamos hace nada. Ah, creo que la tengo todavía en descargas. Imagen gratis, imagen gratis. Ah, no, no la tengo. XD. Bueno, la vuelvo a bajar, ¿cuál es el problema? Guardar imagen como gratis.jpg. ¿Bien? O PNG, ¿por qué no? Voy a agarrar esta imagen que se encuentra en descarga, la voy a cortar y la voy a llevar a la clase de hoy, ¿sí? La voy a pegar ahí. Ahí vamos. Entonces acá le pongo ahora sí, punto barra, gratis jpng. Bien. Y ahí tengo lo que viene siendo, ¿sí? Ya un sitio web más real. Por supuesto el background color, ¿sí? Es un background color que nada, que se lo pueden quitar, ¿no? Obviamente es simplemente para que ustedes noten las diferentes áreas del sitio web. Bien. Falta una imagen, ¿no? Para que nos quede igualitas. Ahí va. Y bueno, después pueden jugar con los espaciados, ¿no? Acá, por ejemplo, Justify Content, Space Emily, ¿sí? ¿Por qué no? Ahí va. Hay un espaciado entre ellos. No se nota mucho, pero hay. Después en Asai pudieran poner lo que sea, ¿no? Pudieran poner imágenes de publicidad, ¿sí? Ahí lo voy a dejar vacío. El header lo van a poner como ustedes quieran, ¿sí? Y por supuesto el footer también como ustedes quieran, ¿no? Si quieren poner 3 imágenes acá de Facebook, WhatsApp, Instagram, ¿sí? Lo pueden hacer, ¿bien? Hay una página para iconos, ¿sí? Que se llama... No me sale el nombre, me olvidé el nombre. A ver si los tutores se recuerdan. Font Awesome, ahí está. Ah, ya la conocen todos, listo, no la uso. Yo generalmente no encuentro nunca el CD en esto, así que lo que hago es Font Awesome. Tengo una utilidad para esto que es impresionante, ¿sí? CDN. Copio esto, copiamos el link, ¿sí? Y lo voy a implementar por aquí. ¿Bien? Ahora sí, me voy a lo que viene siendo la página oficial de Font Awesome. Iconos, por supuesto.
y vamos a ver qué iconos hay. Por ejemplo, si yo quiero WhatsApp, acá escribo WhatsApp, ¿bien? Y se supone que por acá debe de aparecer un botoncito de WhatsApp. Bien, acá está, WhatsApp. Si agarro, me copio este código, ¿sí? Y me lo llevo al footer, ¿no? Entonces yo acá voy a poner la etiqueta de WhatsApp, ¿bien? Acá si quiero pongo una etiqueta A, ¿sí? Y dentro de la etiqueta A pongo ese icono, ¿no? Entonces cosa de que al pulsarlo me lleve a WhatsApp Web, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo lo que debería de hacer es escribir, por ejemplo, si quiero simular lo que viene siendo entonces acá le pongo un href de WhatsApp, ¿bien? ¿Qué más podría poner? Un icono también de lo que viene siendo, por ejemplo, Instagram, ¿no? Instagram. Agarro este icono, lo copio y me lo llevo. Bien, dentro de una etiqueta voy a poner Instagram, ¿sí? Entonces acá más de lo mismo. Me voy a Instagram. Y me llevo la URL de Instagram, ¿sí? Y la pongo en la etiqueta A, ¿sí? Ahora si quiero poner Twitter, también puedo poner Twitter. ¿Por qué no? Pongo Twitter. Buscamos Twitter. Yo veo que más adelante hay una clase de esto y yo me mato. Bien. Y buscamos Twitter. Y ahí va. Tenemos en nuestro sitio web, entonces, esos tres iconos. No se notan muy grandes. ¿Sí? Bueno, ahí ya es cuestión de jugar con los tamaños también. ¿Qué me faltaría de esto? Bueno, que por ejemplo, siento que me quedó muy grandes las secciones. Entonces quizás acá yo le baje a... no, las columnas también. Acá es lo grande de las secciones, ¿no? Acá quizás 3 fracciones. Y si pongo grid template rows, una fracción, ¿qué sucede? Wow, se dividen 3. Sí, súper. Súper horrible. Y si pongo 10 fracciones, ahí va, ahí queda un poco más acorde a lo que me gustaría llegar. ¿Bien? Los loguitos, bien. Por supuesto al footer le podríamos ponerle también una clase, ¿no? Como para ubicarlos al final, ¿no? Podríamos ponerle, bueno, como quiero que todos los footers sean exactamente igual, voy a utilizar la etiqueta selectora footer. Y acá está, ya la tengo utilizando, ¿ves? ¿Lo ven? No hay ningún tipo de problema si yo la vuelvo a escribir. De todas formas acá, ¿sí? Display flag. Si yo pongo acá display flag, como ponerlo acá arriba, va a funcionar igual, ¿bien? O sea, lo que no esté escrito aquí, se lo va a añadir esto que está acá, ¿sí? No es buena práctica tener código repetido, o clases repetidas, o código, o etiqueta selectora repetida. Entonces lo voy a hacer por buena práctica, obviamente dentro de mi etiqueta selectora, ¿bien? Pero sepan que se puede hacer. Ahí pongo un display flag, y acá puedo poner justify content. Flag end, ¿sí? Y puedo decir align items, también acá en vez de end, center. Bien, entonces quiero que esto me quede centralizado, ¿sí? Entonces aquí podemos observar cómo está hecho. No se los voy a hacer porque quiero que ustedes se rompan la cabeza de cómo acomodar esos iconos, ¿no? No les voy a dar todo resuelto. Ustedes tienen que ponerse a practicar y ponerse a resolver, ¿bien? Bueno, hasta ahí llegamos con lo que viene siendo una breve práctica, ¿bien? Ahora me gustaría que ustedes apliquen grid, ¿sí? Les voy a dar un ejercicio y es exactamente hacer esto que acabo de hacer yo en pantalla, ¿bien? Pero hecho por ustedes mismos, ¿sí? Lo que quiero que logren es que estas etiquetas se vean bien, ¿sí? Y que me hagan una barra de navegación con Flexbox. Todo en 5 minutos, ¿sí? No en 5 minutos. Bueno, pero tienen 10 minutos para realizar algo similar. Hasta acá. ¿Les quedó claro lo que viene siendo grid? ¿Hay dudas, consultas? Ahí se ve horrible. Bien con 10. ¿Dudas, consultas hasta acá?
Ah, hay manos levantadas, yo ni cuenta, ni enterado. Sí, Gastón. Sí, Gonza, ¿qué haces? Dos consultas tengo. Vos pusiste el div para contener y nombrar todo lo que es el grid. ¿Podrías usar el body directamente o sí tiene que haber un div, por ejemplo? ¿Probamos? ¿Qué sucede si ponemos a ver? Class, padre. ¿Qué creen que suceda? A ver si alguien se anima. ¿Debería ser lo mismo? No, ni idea, la verdad. Probamos. Todo se resuelve probando. Vamos al index. Y efectivamente queda igual. ¿Sí? De una. Así que pueden utilizar el body como padre. Si no lo usen como etiqueta selectora, porque recuerden que ustedes tienen, todos sus HTML tienen un body, y ustedes no van a querer que todos sus body tengan la misma estructura, ¿no? Bien, Va, no sé, depende de ustedes. bueno. Y lo Bueno, otro pero poder se es, puede. eh, ahí está puesto el header, el nav y bueno, la section directamente. ¿No va el main en este caso o solamente No lo puse pusiste el main a modo porque, de mira, ejemplo? si yo pongo el main, lo que va a suceder es que tanto esta parte de acá como esta parte de acá, ¿sí? Sería una sola, sería main. Entonces luego adentro de este main yo debería hacer otro grid, ¿sí? Para estructurar lo que viene siendo la publicidad y lo que viene siendo la sección, ¿sí? Entonces tendría que hacer un grid dentro de un grid. Claro, está bien. O sea, está bien directamente no evitar el main, Podría, así te queda más corto el código. sí, no, en este caso lo utilicé por conveniencia. Ustedes iban a tener que hacer un grid dentro del grid. Ah, está bien. No, que sí. Bien, acá lo que ustedes tendrían sería la etiqueta main, ¿sí? Y dentro realmente de eso van a poner ustedes esas dos cosas que quieren poner ahí, ¿no? Y acá adentro lo estructuran como ustedes quieren, ¿sí? Al ser dos elementos, ¿sí? Podrían utilizar Flexbox, pero tendrían que darle un ancho a esto de quizás 70% y de 30%, ¿no? Pero con grid también lo pueden hacer, así que ahí queda a merced de ustedes la solución. Bueno, gracias. No es nada, Gastón. Mariano, ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? todo bien, ¿y Una vos qué tal? duda fácil. ¿Para qué era el link que copió en el meta, en el head? Ah, para que me funcionen esos iconos. Es CSS escrito por alguien más, ¿sí? Eso es una manera de Ah, ok, implementarlo. ok, ok, ok. Ahí lo hice a modo rápido, ¿sí? Pero ahí en la grabación ustedes pueden ver cómo copiar. Ok. Lo primero que googleé fue CDN Font Awesome, ¿sí? Y lo segundo que googleé fue Font Awesome, ¿sí? Y Consum. Eso fue lo segundo que googleé. Vale, Pero igual gracias, en la profe. grabación queda ahí, así que no se preocupen. No es nada. Joshua. Hola, profe, ¿se escucha bien? Hola Joshua, ¿todo bien? ¿Vos qué tal? Sí. Sí, se escucha bien. No, era porque no se me veía como se te veía a vos en la pantalla, pero no, ya encontré el error. Le había puesto en lo que sería en el padre, había escrito mal la palabra sección, entonces me habían quedado todas las imágenes abajo, pero ya Sí, lo mucho arreglé, cuidado. gracias. Sí, muy bueno eso que mencionás. Se llegan a equivocar en alguna letra de acá, ¿sí? Es muy probable que el grid no le funcione, ¿sí? Tiene que estar escrito todo exactamente igual. Si acá escribieron encabezado X, acá va encabezado X, ¿sí? Si acá ponen encabezado con Z y acá con S, evidentemente no les va a funcionar, ¿sí? Debe ser exactamente el mismo nombre. Y fíjense que estos dos también sean exactamente iguales. Me ha pasado, he pasado horas buscando el error, no sabía qué era, bueno, ahora no, minutos, pero son esos minutos eternos que no saben por qué no funciona, y era porque una palabra, una letra estaba escrita mal y acá estaba escrita bien, ¿no? Obviamente no en grillas de 2 por 3, pero sí en grillas de quizás, no sé, de 5 por 8, por decirles algo, ¿no? Pero que nada, que ahí las palabras deben ser todas exactamente iguales. Sepan que probablemente si tienen un error, es culpa del grid template areas. Si no es culpa del grid Gracias, template areas, profe. puede ser problema del grid area, ¿sí? Que el grid area, recuerden que hace referencia a uno de estos nombres, ¿bien? Sí, no sé qué ibas a decir, Josh. Gracias, profe. No es nada.
Bueno, chicos y chicas, faltan 2 minutos para finalizar la clase. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Les pareció grid copado? ¿Les pareció no copado? ¿Les pareció un lío? ¿Les pareció un no lío? ¿Les pareció una solución simple para hacer responsive el sitio web? ¿Qué les pareció? La clase que viene vamos a ver, porque yo les había dicho en la clase anterior que era esta clase en la que íbamos a ver cómo diseñar para celular, cómo diseñar para computadora, cómo diseñar para tablet. Pero les mentí en la cara, y a mí también me mintieron en la cara. Nada, cambiaron un poco las diapositivas con respecto a los cursos que estaban anteriormente, ¿sí? Ahora lo movieron a la clase que viene, ¿sí? Se dividió la clase de Grid en 2 clases, Grid 1 y Grid 2. La clase que viene, vamos a ver cómo hacer responsive nuestro sitio web para diferentes resoluciones, ¿no? Vamos, ahí sí ahí sí van a poder poner en práctica lo que tenían ustedes en los wireframes de celulares, lo que tienen en wireframe de computadora y tablet. ¿Bien? Como tablet no tienen, ¿no? Pero ustedes se lo van a imaginar, ¿sí? A menos que quieran hacer 5 wireframes de tablet, se los doy de tarea, no hay problema. No, gracias. El no, gracias más sincero que vi. Te agradezco, pero no. Ah, qué lindo es estirar. Tengo que salir de oro primero. Gastón y Nicole tienen la mano levantada. Sí, Gastón. Sí, con respecto a la entrega, por ahí era el jueves, el último día, o el miércoles, ya que se habilitó antes y eran 7 días a partir de que se habilitaba. Por ahí se creó una confusión ayer en el grupo, o anteayer, no me acuerdo, y bueno, no sabemos bien cuándo era el límite. Mira, ¿cuándo fue la clase de Flexbox? ¿Qué día fue? El jueves. Ok, entonces tienen 7 días. De jueves Está, a jueves son 7 días. perfecto. Acá faltó la I porque no me permite escribir días, pero bueno, ahí son 7 días. Entonces hasta el jueves tienen tiempo, ¿sí? ¿Cuándo cierra? Se supone que cierra el jueves a las 23:59 horas, ¿sí? Pero no se fíen de eso, puede cerrar cuando termine la clase. Está perfecto. Sí, sí, eso lo ten en Aunque si la cuenta porque... plataforma dice Sí. 23:59, hasta las 23:59 tienen tiempo. Pero sepan que a veces la plataforma tiene por ahí sus problemas de funcionar mal, así que nada, anticipen con un par de horas, no lleguen hasta última hora, último minuto y después pedir, no llega a hacer la entrega. Tienen una semana y es bastante simple utilizar Flexbox, ¿sí? Más ahora que vieron Grid, creo que repasamos más de lo mismo, ¿sí? Las mismas propiedades, pero en Grid. Así que... Ah, pero es la primera preentrega, no es desafío. Estoy yo en otro curso. Tengo la mente en otro curso. No, no, está bien. Este es otro tipo de modalidad. No, es el proyecto final, así que es muy probable que todos entreguen a última hora. Así que nada, no se fíen de entregar todos a las 11 de la noche, porque donde falle mal la plataforma no van a poder entregar, ¿bien? No es que no vayan a poder entregar, van a poder entregar, pero nada, no sé si eso descuente puntos o algo por el estilo. Ahí los tutores les pueden decir, comentar más al respecto. El señorito tiene otro grupo de alumnos. Son mejores que otros que nosotros. No, estoy de tutor en otra comisión. Pasa que hay muchas modalidades de desarrollo web. Bueno, muchas, hay 2. Bien, estamos por finalizada lo que dice. Ah, pará, me faltó Nicole. ¿Nicole? Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Me baneó. Muy buenos días, Nicole. Sí. Dos consultas puntuales. Una es, bueno, ya escuché que la próxima clase es de Responsive, pero quería saber si es posible que el proyecto que estoy haciendo se puede modelar luego más adelante Responsive. Obviamente. Ok, Sí, con cada, o sea, ahora vos tenés una primera preentrega, pero más adelante vas a tener una segunda preentrega en la cual sí, por supuesto, vas a aplicar todo lo visto anterior a esa segunda preentrega. Después vas a tener una tercera preentrega que vas a implementar todo lo visto anterior a esa tercera preentrega, ¿sí? Y por último tenés el proyecto final que abarca todo el curso. ok. Así. Ahora la otra pregunta es, ¿alguna recomendación de alguna página para las buenas prácticas? Porque yo he ido avanzando bastante con mi código, pero qué es lo que he estado haciendo? Viendo videos, implementando códigos, borro, inicio de nuevo, como que voy probando para poder practicar.
pero llega a una encrucijada de repente en donde tengo estoy usando section y div. Y usted indicó en el afterclass que no se puede usar div porque hay que darle prioridad a section. Entonces modifiqué todo mi código para darle prioridad a section, pero estoy un poco confundida. Entonces quería saber si existe alguna página que usted me pueda recomendar para ver las buenas prácticas en cuanto a código, o sea, si hay reglas. Bien, el mismo código semántico, en la misma página de... A ver, puedes googlearlo esto sinceramente. Puedes agarrar Google y pones buenas prácticas HTML, ¿sí? El mejor, lo mejor para buscar buenas prácticas es Google, ¿sí? Tenés una duda, Google literalmente es lo que usa todo tipo de desarrollador. Y esto no se lo digo de mala onda, ¿no? Porque el día de mañana cuando laburen, ¿sí? Y les pongan a cargo a ustedes un proyecto o tengan que desarrollar algo, los van a tirar así como que al aire, haceme esto con esto y ¡zas! Y ustedes van a decir, ¿qué? Pero yo no sé hacer eso. Investígalo. Te van a decir eso. Google. Entonces, sí, no, y no es joda, es en serio. Literalmente me tiraron en una empresa a un proyecto donde yo no tenía ni idea del lenguaje en el que estaba, ni idea de lo que tenía que utilizar, ¿sí? Y prácticamente a puro Google, ¿sí? Las buenas prácticas, empezar obviamente con lo básico, ¿no? Entonces, buenas prácticas HTML. Buenas prácticas HTML. Y te pones a buscar, a leer, sí, y estos son horas de lectura, no es que vos decís buenas prácticas y quiero la respuesta y ya está. No, no, no. Estos son horas de lecturas. Y acá, bueno, hay foros, por supuesto, este es del 2017, ¿no? Trata de buscarte algo actualizado, ¿no? Acá, si vos ves 2017, ya no es una muy buena práctica que digamos. Ok. HTML5. A ver, buscamos HTML5, las mejores prácticas para HTML para construir sitios web. 16 de mayo del 2022. Me podría servir. ¿Dónde dice el 16 de mayo del 2022? Acá lo dice. ¿Lo ves? Entonces entro a ese link y me pongo a leer, ¿sí? Esto es lectura, es pura lectura, ¿sí? Es pura lectura de gente que obviamente tiene muchísimo más conocimiento que yo y por supuesto que tiene foros justamente para personas que están recién comenzando, ¿bien? Así es como se busca información, ¿sí? Acerca de lo que nosotros queremos. No sé, ¿por qué section y no div? ¿Por qué section y no grid? ¿Sí? En HTML5. Y bueno, lo googleas. Y te pones a leer también lo que viene siendo foros, ¿sí? Stack Overflow. Mi grid template área no aparece. Bueno, acá sepan que Stack Overflow es una página donde todos los programadores tienen un problema y lo googlean ahí y encuentran la solución, ¿sí? Nada, algún ejemplo, por ejemplo, vas a YouTube, más de lo mismo. Vas a YouTube, pones youtube.com, ¿sí? Y te pones a buscar información también. ¿Por qué Sí, section? tal cual. Yo me madrugo Section en y eso. div en HTML5. HTML0, diferencia entre div, section y article, ¿sí? Y te pones a buscar información, ¿sí? Si tenés curiosidad de por qué así y por qué asá, bueno, yo te lo digo por la semántica. La explicación breve es la semántica. La explicación larga, podés googlearla. Ok, listo, profe. Ya. Es que es mejor escuchar una explicación, ¿sí? De gente que también dedica horas y horas y horas y horas de investigación y luego se ponen a hacer videos y nada, es realmente muy Es mejor porque como que te nutritivo, te nutritivo para la construyes. mente. Ya te acostumbras justamente a, sí, a buscar la información. Eso. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Bien. Bueno, ya saben que siempre a las 12 en cualquier clase se pueden retirar, ya sean los tutores como alumnos, ¿sí? Pues a las 12 la clase termina, ¿bien? Eh, bueno, Hendrik, ¿alguna pregunta? Profe, eh, quisiera comprimir la carpeta para enviarla por la plataforma. Bien, Hendrik. Lo que puedes hacer, ¿sí? Para enviar un archivo a la plataforma. Bueno, primero que necesitas comprimir la carpeta, ¿no? Y después yo no tengo acá cómo comprimir. Lo primero que tenés que tener descargado es WinRAR o 7-zip, ¿sí? Si no sabes qué es alguna de las dos, bueno, buscas en Google. Comprimir carpetas, ¿bien? O el mismo YouTube. Pones youtube.com, ¿sí? Y te buscas comprimir carpetas. O cómo comprimir carpetas, ¿bien? Y bueno, ahí vas a tener miles de tutoriales de cómo comprimir. Después cuando tengas el archivo
ya listo, ¿sí? Lo que vas a hacer es ir a la plataforma, en entregar, subir ese archivo. ¿Bien? Igual, si no me equivoco, en la clase anterior o en el afterclass quedó grabado como lo hacía Hendrik, así que ahí puedes revisarlo. Ok. Bien. Jessica. Tenía una duda respecto justamente a lo del tema de section, el div. Entonces, si nosotros tenemos un section y adentro queremos hacer unas divisiones, igual sí estaría mal utilizar div. No, estaría bien. Dentro del section pueden usar tanto la etiqueta article como pueden utilizar tanto la etiqueta div. Total, la semántica ya la cumplieron, ¿no? Está lo que viene siendo section, header, aside, footer, nav dentro de header, ¿sí? Nav también puede ir fuera del header, pero bueno, acá lo ponemos dentro. Dentro de un section, sí, ya puedes hacer las divisiones que quieras, ¿sí? No se cumple a rajatabla eso. A ver, no vas a hacer un section dentro de un section, eso sí estaría mal. Lo que sí está bien es poner un div. Claro. Pero por lo que estuve viendo por HTML5 dice de que lo más común es utilizar article dentro de un section. Sí, yo personalmente el uso que le doy a article, como lo mencionaba anteriormente, era si quería tener varias cards, ¿sí? De productos, de artículos, justamente utilizaba la etiqueta de article, ¿sí? Y Ujú. acá pongo cada artículo de que yo quiero vender. Otro uso no le doy a artículo realmente, a menos que sea una página de periódico tipo donde tengas artículos. Si no, yo Bien. defino todo con secciones, ¿sí? Pero eso ya es a uso de ustedes. Yo no les voy a poner mal, no les voy a poner un mal en la entrega final que me entreguen artículo. Simplemente es una opinión mía, uso mío, el utilizar section, ¿sí? Bien. Eso era. Bien, Gracias. no es nada. El aside se puede omitir, no tiene por qué estar. Igual que el main, no tiene por qué estar si no lo quiero. Bueno, damos por finalizada lo que viene siendo la clase de hoy. Así que, bueno, chicos y chicas, nos estamos viendo la clase que viene. Cualquier duda o consulta que posean, ya saben que tienen los tutores de Coderas, ¿sí? Si tienen dudas respecto a las entregas, lo pueden preguntar también en Coderas, ¿sí? Así que nada, nos vemos la clase que viene y que tengan un muy buen día. Chau, chau.